Durante 30 años, Nadia vivió convencida de que su padre sentía repulsión por ella, porque jamás, ni una sola vez, fue capaz de mirarla a los ojos. Sin embargo, la escalofriante verdad que su madre le confesó en su lecho de muerte le partió el mundo en dos. Su padre no le negaba la mirada por odio, sino por una culpa insoportable, ya que cada vez que veía los ojos de Nadia... Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo. El día que el mundo de Nadia se partió en dos, edificio, no fue el día en que enterraron a su madre con su nombre. Fue 3 semanas antes, en una habitación que olía a medicamentos y a flores marchitas. Mientras la luz del atardecer caía oblicua sobre las sábanas blancas y el monitor cardíaco marcaba un ritmo que ya no prometía nada. Nadia tenía 34 años cuando Silvia la tomó de la mano con una fuerza que ya no parecía posible en esos dedos delgados como ramas de invierno. Y le dijo: hay algo que necesito contarte antes de irme, algo que guardé durante toda mi vida. Una joven descubre una cabaña hecho a llevarme, con cartas de su madre. Nadia no supo en ese momento que esas palabras iban a reescribir cada recuerdo que tenía. No supo que la infancia entera, los domingos con tamales en la mesa de la abuela Graciela, solo mi hijo perdido hablaba así. Las navidades con el árbol de luces que su padre Valentín armaba con una seriedad casi religiosa. Iba a convertirse en un rompecabezas al que de pronto le sobraban piezas, hasta que analiza o le faltaban dientes. No supo todavía que la razón para la que su padre nunca la había mirado a los ojos no era falta de amor, era exceso de vergüenza. A billonaria, Nadia soltó la mano de su madre, se puso de pie. Caminó hasta la ventana del hospital y miró hacia la calle sin ver nada. La ciudad seguía ahí abajo, indiferente y ruidosa, con sus coches y sus presas de tráfico y sus vendedores ambulantes, completamente ajena al hecho de que el suelo se había abierto bajo los pies de una mujer en el cuarto piso del Hospital General. Entonces cayó de rodillas. No lo planeó. Fue el cuerpo decidiendo por ella, como cuando el cuerpo sabe antes que la mente que algo se ha roto de una manera que no tiene compostura posible. Se quedó así, con la frente apoyada en el frío del radiador, llorando de una manera que no había llorado desde que era niña, desde que tenía 5 años, y perdió a su perro en el parque, y no entendía por qué las cosas que amaba desaparecían. Silvia la miraba desde la cama, no decía nada más. Ya lo había dicho todo. Nadia necesitaba volver atrás, necesitaba entender cómo habían llegado hasta ahí. Hace que regresara 34 años antes, duerme en su a una ciudad del norte que en aquella época todavía tenía el polvo de los años 70 pegado en las banquetas, cuando Silvia Anaya tenía 21 años. Y era la muchacha más bonita del barrio de San Ángel según su madre, o la más terca según todo el mundo. Todos la regañan hasta que ella muestra. Silvia no era fácil. Eso lo sabían quienes la conocían. Tenía una terquedad tranquila, del tipo que no grita pero tampoco cede, y una forma de mirar a la gente que hacía sentir a algunos observados con demasiada honestidad. Antes que estudiaba para enfermera en la escuela técnica del municipio y trabajaba los fines de semana en la tienda de abarrotes de su madre, la señora Graciela, que era una mujer pequeña y fuerte como un árbol de mezquite, de esas que cargan con todo sin quejarse y sin pedirte permiso para hacerlo. El barrio de San Ángel era uno de esos lugares que en el mapa no existen, pero en la vida de sus habitantes lo son todo. Por casas de bloc con macetas en las ventanas, perros que dormían en las banquetas, una cancha de fútbol donde los hombres jugaban los domingos y las mujeres fingían no verlos, una iglesia del siglo pasado con el campanario torcido y una tienda de abarrotes en cada esquina, compitiendo con la tienda de abarrotes de la esquina de enfrente. Valentín llegó al barrio en el otoño de ese año. Llegó con una camioneta pick-up roja que ya tenía ciertos años pero estaba bien cuidada, y con una caja de herramientas que indicaba que era alguien que sabía hacer cosas con las manos. Llegó a rentar el cuarto del fondo de la casa de Doña Esperanza frente a la tienda de la señora Graciela, y desde el primer día Silvia lo vio y pensó que era el tipo de hombre que no se quedaba en ningún sitio demasiado tiempo. Tenía 30 años, era delgado,
de estatura mediana, con unas manos grandes y callosas y una manera de moverse que sugería que estaba siempre listo para irse. Que se trata de su hermano. No era feo. Tampoco era el tipo de hombre que hacía girar cabezas en la calle, pero tenía algo. Silvia nunca pudo explicar bien qué era ese algo. Mejor Una amiga especie de de Chris tristeza durante 15 tranquila años, que lo envolvía antes como de si fuera un conocerse. abrigo que Causé hubiera un aprendido a accidente usar en 2010. y ya no pudiera quitarse. Esa es la fecha en que perdió ¿Es a nuevo su en el hijo. barrio? Le preguntó Una su joven madre la descubre primera una semana, cabaña en el cuando bosque Valentín entró con a cartas comprar de azúcar azúcar y biológica que nunca acabo de conoció. llegar. Dijo Niño él. mendigo de 8 ¿De años dónde? habla todos los idiomas. Hubo con una pausa turistas pequeña. para El pedir tipo de comida. pausa que Silvia Millonario aprendería a reconoce identificar el con los acento años único. como Solo una mi pausa, hijo perdido hablaba que así. significa que la respuesta es Empleada complicada. mexicana. Y el hablante Hace sopa está eligiendo tradicional de su cuánto pueblo para quiere niña complicarla. millonaria. Con de por allá, terminal. dijo Valentín, Médicos y señaló no vagamente entienden hacia cómo el se norte. curó hasta que La señora analizan los Graciela asintió ingredientes. como si eso Marido fuera una abandona a respuesta esposa suficiente, embarazada por porque no en tener ese barrio dinero. había Décadas una especie después de la ve código no importada de escrito Forbes. que decía que De no se empleada preguntaba a millonaria, demasiado sobre el y pasado de la descubre que los gente, trillizos sobre todo si son esa suyos. gente llegaba sola Señora y no de hacía limpieza ruido. canta vieja melodía Silvia lo en observó idioma detrás de extraño las cajas de mientras cereal, trabaja. apiladas junto a la Seo la caja oye y cae registradora. de rodillas. Observó sus Esa manos cuando canción la pagó. inventé con mi Observó esposa, que dejó el que cambio en el murió hace mostrador 20 sin años. contarlo, Cirujana como si no le desempleada importara usa mucho el sus dinero, últimos ahorros o para como si no operar a tuviera la mendigo costumbre de moribundo. desconfiar. Meses No después pensó abogados nada la en buscan. particular. Era Solo billonario lo encubierto observó. y le dejó Así toda empezó su fortuna. todo. Durante las Trabajador primeras excava en semanas, jardín de mansión, Valentín era y apenas halla una cofre con presencia 100 en el fotos paisaje del del CEO barrio. llorando en Lo diferentes veían pasar por épocas. la mañana con su Nota caja de dice, herramientas, Aquí volvía al enterré mi mediodía o felicidad por la cuando tarde, perdí a mi a familia. veces con manchas de Mujer que pintura limpia en los hospital, brazos dona o riñón con sin polvo dar de su yeso nombre en el para pelo. salvar a SEO. Hacía Él trabajo de investiga por construcción 2 para años una empresa y del descubre centro. que ella es la Era madre que lo callado. dio en adopción. Saludaba a para todos con salvarlo un de la movimiento de pobreza. cabeza, pero no Pequeña paraba a vendedora platicar. habla Doña mandarín Esperanza, perfecto su casera, y ayuda a decía que era el empresario mejor chino inquilino perdido. que había tenido Cuando en él 20 muestra años. foto de quién busca, Pagaba es puntual, la mamá de la niña no hacía que nunca escándalo, conoció a su no padre. traía visitas. Asistente escucha El a su silencioso jefe millonario. lo llamaba Hablar Felipe, mientras duerme en su el hijo de escritorio. la vecina de al lado, Repite una que tenía dirección. 16 años Al y investigar, había adoptado la descubre que costumbre allí de viven bautizar su a todos esposa los e habitantes hijos, del barrio que creen que con murió. apodos que nadie más Empleada usaba. de cocina Pero el se niega a silencioso servir pastel tenía de costumbre de cumpleaños al sentarse en la millonario. banqueta Todos frente la a su regañan cuarto hasta los que ella domingos muestra. por la tarde, con una Alguien cerveza puso fría y almendras un libro sabiendo de que esos de él pasta moriría al amarilla comerlas. que vendían en el mercado. Mujer invidente Y eso fue lo que en le abrió la estación de tren puerta. por monedas. Porque Silvia SEO también escucha leía. melodía única Era la única que él muchacha del escribió barrio hace que 30 leía, años para o al su menos bebé, la única antes a la que que se se le la robaran veía del haciendo. hospital. Tenía la costumbre Secretaria de llevar un médica libro a la humilla y tienda hecha los hombre domingos, mal vestido cuando había que pide poco ver al movimiento, director. y leer Una hora detrás del después, mostrador. él entra por Y un puerta domingo de principal octubre como el verdadero salió a dueño limpiar de las toda la cajas de cadena, refresco de la empleada banqueta doméstica. y vio que Valentín Halla caja secreta tenía en en las mansión manos con el 200 mismo fotos. libro que ella acababa Todas de muestran terminar. a una joven No lo idéntica planeó, a ella pero se cargando paró. al jefe ¿Cómo cuando va? era bebé. Le preguntó Fechadas señalando el 30 libro. años antes que Valentín naciera. levantó la vista. Portero de escuela La miró. defiende a Y Silvia niño pensó tímido que de tenía los ojos agresores del color del millonarios. café cuando A ya la se mañana está siguiente, enfriando. el Un director café lo oscuro llama. con algo de ámbar Salvaste en a los mi bordes. hijo. No sabía Lento, que sufría dijo. bullying. Ahora Es que eres el inicio codirector. engaña. Empleada dijo Silvia. pobre que llega tarde Parece a la que no va a mansión, pasar nada encuentra y a de un bebé pronto ya desmayado pasó encerrado todo. en un coche. Valentín la miró un Millonario momento más. disfrazado de Luego conductor de asintió, autobús. como si esa Lleva a su descripción de un propia libro empleada. también describiera Lo algo que más. ella confiesa durante Algo el que viaje no estaba lo en el deja en libro. shock. Me Obligada llamo a limpiar Silvia, el baño, dijo ella. La niñera ve a su Valentín, jefe llorando frente y se a dieron una la mano foto con donde una aparece. formalidad extraña Él descubre para que ser ella vecinos de crió al niño banqueta. que él abandonó Y hace Silvia 8 años. regresó a su tienda Invirtió pensando una que ese fortuna hombre para curar tenía a sus algo, gemelas. esa cosa Pero fue la indefinida que niñera ya había quien notado encontró el la primer verdadera día causa. y que ahora Joven tenía un descubre poco una más de puerta forma, secreta en su edificio. aunque todavía no sabía Dentro qué encuentra forma era archivos con su exactamente. nombre. La Y un forma testamento tardó olvidado. unos meses en definirse. Conductor de taxi. Fue un proceso lento, Oye a una como pareja todo lo que planear un vale la engaño pena. por herencia. No hubo Al ver la declaraciones foto, ni gestos dramáticos. descubre que se trata Hubo de su libros hermano. prestados que regresaban con Secretaria notas en encuentra los un antiguo márgenes, documento en la comentarios empresa. breves sobre el Descubre libro, que su padre comentarios que desaparecido se iban es volviendo el más CEO largos, que le dio el empleo. conversaciones
conversaciones que empezaban como excusas para hablar del libro y terminaban en otros territorios. Hubo tardes de domingo en que Valentín entraba a la tienda sin necesitar comprar nada y se quedaba apoyado en el mostrador hablando con Silvia, mientras la señora Graciela fingía no ver desde el fondo. Conoció. La señora Graciela, de 8 años, habla todos los idiomas. Ese hombre tiene un pasado. Pedir comida, le dijo a Silvia un millonario día. Reconoce sin levantar la vista del frijol que estaba limpiando. Hijo perdido hablaba todo así. El mundo tiene un pasado. Empleada dijo mexicana. Silvia.
No todo el mundo tiene ese tipo de pasado. Para niña millonaria. Silvia no le preguntó qué quería decir con eso. Y la señora Graciela no lo explicó. Cómo se curó. Así funcionaban entre ellas. Los ingredientes. Había cosas que se decían a medias porque las dos sabían que la otra entendía la mitad que faltaba. Después la ve en portada. Lo que Silvia entendía era que Valentín era un hombre que había dejado que algo los atrás. No sabía suyos. No le había Señora de preguntado. limpieza canta vieja Había una melodía especie en de idioma pacto no extraño, verbal entre ellos de mientras no trabaja. hurgar en lo que el otro Se no ola ofrecía oye y cae de voluntariamente. rodillas. Y ese pacto era Esa cómodo canción durante la un inventé tiempo, con mi el esposa, tipo de comodidad que que murió parece hace 20 suficiente años. hasta que deja de Cirujana serlo. desempleada usa sus En últimos enero ahorros Valentín para la operar invitó al al cine. mendigo moribundo. Fue tan directo, Meses tan después sin rodeos, abogados la buscan. que Silvia tardó Era un segundo en millonario procesar la encubierto pregunta. y le dejó toda su fortuna. ¿Al cine? Trabajador Repitió. excava en jardín de mansión. Si quieres. Y haya Si no cofre con quieres, 100 no. fotos del CEO llorando ¿A en qué película? diferentes épocas. La que quieras. Nota dice, Yo no tengo preferencia. Aquí enterré mi Silvia felicidad pensó cuando que era la perdí a mi invitación familia. más extraña que Mujer había que recibido limpia en su hospital vida Dona y Riñón también sin la dar más su nombre honesta. para salvar a No CEO. había seducción Él calculada investiga en por ella. 2 años. Era solo y una descubre pregunta. que ella es la madre Está que bien, lo dio en dijo. adopción para Fueron al salvarlo cine. de la pobreza. Vieron una Pequeña película de la que vendedora habla ninguno de los mandarín dos perfecto recordaría mucho y ayuda después. a empresario chino No porque perdido. fuera mala, Cuando sino él porque muestra los fotos dos de quien estaban busca, demasiado es la mamá conscientes de la niña que presencia nunca del otro conoció en la a su padre. oscuridad. Después comieron tamales en un puesto de la calle y Hablar Valentín mientras habló un duerme poco en su más de lo que escritorio. acostumbraba, no mucho, Repite una pero sí dirección. un poco. Al Le investigar, contó que era de Sonora, descubre que allí que su viven padre había esposa tenido un e taller hijos mecánico, que creen que él murió. había aprendido a arreglar cosas Empleada desde de cocina chico, se niega porque en a su servir casa pastel no de había dinero para cumpleaños que al alguien más millonario. las arreglara. Todos la regañan No le hasta que contó ella por qué muestra. había dejado Sonora. Alguien puso No le almendras contó por qué sabiendo llegó que al él norte. moriría al No le comerlas. contó qué había dejado Mujer atrás. invidente toca Silvia piano en no estación preguntó, de tren por pero monedas. cuando caminaban de regreso CEO al escucha barrio y el melodía frío de única enero les que él hacía el escribió aliento hace visible, 30 años para su Valentín bebé, la tomó de la mano antes sin que se la decir robaran nada, del hospital. con la naturalidad de Secretaria alguien que médica ha humilla decidido y algo echa sin hombre hacer mal drama de la vestido decisión. que pide ver al Y director. Silvia pensó que quizás Una hora después, había cosas él que entra no por hacía puerta falta principal entender como el para verdadero aceptarlas. dueño de toda la Eso cadena. también lo pensaría Empleada muchos doméstica. años después. Haya En caja secreta en circunstancias mansión muy con distintas. 200 fotos. El Todas noviazgo de muestran Silvia a y una Valentín joven fue, idéntica según a el ella, barrio, cargando al el más jefe raro que se cuando había era visto en bebé. San Ángel. Fechadas No 30 porque hubiera años antes escándalo, que naciera. no lo hubo, Portero de sino escuela porque era un defiende a noviazgo niño sin tímido de efusiones agresores públicas, millonarios. sin serenatas, A la mañana sin el siguiente, tipo de el dramatismo director que la lo gente llama. esperaba de los enamorados Salvaste a mi jóvenes. hijo. No Se les sabía que veía sufría juntos los bullying. domingos. Ahora Se les eres veía entrar y codirector. salir de la tienda. Empleada A veces, pobre que llega al caer tarde de a la la tarde, mansión, se les veía encuentra a un bebé sentados en la desmayado banqueta del encerrado en un frente, coche. compartiendo un Millonario refresco disfrazado y de hablando de conductor cosas que autobús. nadie más Lleva a su escuchaba. propia empleada. La señora Lo que Graciela ella observaba confiesa todo durante esto el con la viaje, cara de lo quien deja está en leyendo shock. un libro Obligada a del que limpiar el todavía baño, no sabe el La final. niñera ve a su pero ya jefe tiene una llorando corazonada frente a una sobre foto cómo donde termina. aparece. Él ¿Qué te descubre dijo que de su ella familia? cría al niño que Le él preguntó abandonó a hace Silvia un 8 domingo años. de marzo. Invirtió una Que su fortuna padre para murió curar cuando a él sus tenía gemelas. 20 años. Pero fue la que tiene niñera una quien hermana encontró en la Hermosillo verdadera con la causa. que no habla Joven mucho. descubre una ¿Por qué puerta no secreta hablan? en su edificio. No me lo ha dicho. Dentro encuentra La señora archivos Graciela con su limpió el nombre mostrador con su y un trapo, testamento como si olvidado. estuviera borrando algo Conductor que de no era taxi. visible. Oye a Y no una te da pareja curiosidad. planear un engaño por Me da herencia. curiosidad, Al dijo ver la Silvia. foto, Pero él me descubre que se cuenta las trata de su cosas hermano. cuando está listo para Secretaria contarlas. encuentra un No voy a antiguo presionarlo. documento en la empresa. Tú y tu respeto al Descubre que su silencio padre ajeno, desaparecido dijo la señora es el Graciela, CEO que le y en dio su el voz empleo. había algo que era Mejor medio amiga de admiración Chat durante y medio 15 años, reproche. confiesa antes Fue de en abril, conocerse. cuando Valentín le Causé contó un algo que no accidente le en había 2010. contado a nadie en el barrio. Esa es la fecha en Fue que una perdió noche a que su llovía. hijo. De las Una pocas joven lluvias de descubre primavera una que cabaña llegaban en al el norte bosque con esa con violencia cartas de breve su y madre generosa, biológica y que Silvia nunca había conoció. corrido a refugiarse Niño bajo el mendigo toldo de de 8 la años tienda habla todos justo los cuando idiomas con Valentín turistas pasaba de regreso para del pedir trabajo, comida. empapado, Millonario y la reconoce señora el Graciela acento le gritó único. desde adentro Solo mi hijo que entrara perdido antes de hablaba agarrar así. una pulmonía. Empleada Se mexicana sentaron en la trastienda, hace sopa con las cajas de tradicional de su latas pueblo amontonadas para a los niña lados millonaria, y una con lámpara enfermedad encima terminal. que hacía que todo Médicos tuviera una no luz entienden amarilla de cómo cuento. se curó Y hasta que Valentín analizan los aceptó el café ingredientes. que le ofreció Marido la señora abandona a Graciela, esposa y embarazada cuando la por no señora tener Graciela dinero. se fue a la parte Década de después adelante la ve porque en tenía
tenía que atender, Valentín miró su taza y dijo, y descubre que yo los tuve un trillizos hijo. son suyos. Silvia no dijo nada. Señora de limpieza Esperó. canta vieja Tenía melodía 3 en años idioma cuando lo extraño, perdí, mientras dijo trabaja. Valentín. Seo la Siguió oye y mirando la cae de taza. rodillas. No murió. Esa canción O la sea, no inventé sé con mi si esposa, murió. que murió Lo perdí hace de otra 20 manera. años. La Cirujana lluvia golpeaba desempleada el techo usa de sus lámina últimos con ese ahorros ritmo para operar irregular a que tienen las mendigo lluvias de moribundo. primavera, Meses demasiado después, intensas abogados para la buscar. buscan.
La mamá se lo llevó, dijo Valentín, y le dejó cuando yo tenía 25. Nos separamos y ella se lo llevó a otro estado y yo no tuve manera de encontrarlos. O no tuve las agallas suficientes para buscar con más determinación. Aquí enterré mi felicidad. No sé cuál de las dos cosas es más verdad. Mujer que limpia, se quedó callado. Dona Riñón, Silvia esperó un poco más para estar segura de que había terminado. Por 2 años. Y ¿cómo se llamaba? Ella es la madre que lo dio en adopción. Valentín levantó la vista de la pobreza. Parecía sorprendido de que esa fuera la primera perfecto y ayuda a empresario chino perdido. ¿Cuántos años tendría cuando ahora? Él muestra foto de quien busca. Es la mamá de la niña que nunca miró la lluvia que caía del toldo al patio de tierra. Escucha a ¿crees que lo vas a buscar algún día? Hablar mientras Valentín tardó en su escritorio. No lo sé, repite una dirección. No sé si tengo derecho a investigar. Silvia no le dijo que sí tenía derecho. Su esposa no le dijo que no lo tenía. Que creen no le dio consejos ni juicios. Solo le puso la mano en el brazo y se quedó así. De cumpleaños y Valentín puso su mano. Todos la regañan hasta que ella muestra. Y afuera la lluvia empezó a calmarse, como si también él hubiera dicho lo que necesitaba decir. Mujer invidente. Eso fue lo que Valentín le contó. De tren por monedas. Y eso, que parecía ser una revelación, era en realidad solo la superficie para su bebé. Debajo había algo más, algo que Valentín guardaba en un lugar tan profundo que quizás ni él mismo estaba seguro de su forma exacta. Una hora después, Silvia no lo sabía. Él entra por puerta principal. No lo sabría durante muchos años. De toda la cadena. Se casaron en septiembre doméstica en la iglesia del campanario torcido, con una fiesta sencilla en el patio de la señora Graciela, que duró hasta las 2 de la mañana, y en la que el señor del barrio que tocaba el acordeón tocó rancheras hasta que se le durmieron los dedos. La señora Graciela lloró, que era algo que la señora Graciela nunca hacía. El director lo llama. Felipe, el hijo de la vecina, bailó con todas las señoras mayores porque nadie más lo hacía. Valentín bailó con Silvia una sola vez, pero fue un baile largo y lento, y la forma en que la miraba durante ese baile era la forma en que mira a alguien que sabe que tiene algo valioso y tiene miedo de que se le caiga. Durante el viaje, Silvia lo notó. Obligada a pensar que ese miedo, la niñera ve a su jefe que tenía miedo de perder la foto donde aparece. No pensó en la otra posibilidad, que el miedo fuera de sí mismo, que tuviera miedo de lo que él mismo podría hacer a sus gemelas. El primer año de casados fue bueno. Rentaron una casa pequeña a 3 calles de la señora Graciela, con un jardín del tamaño de una sábana tendida, y un árbol de limones que daba más limones de los que 2 personas podían usar. A una pareja Valentín seguía trabajando en construcción. Al ver la foto, Silvia consiguió trabajo como asistente en una clínica del municipio, que era lo más cercano a lo que había estudiado. Tenían poco dinero, pero el poco dinero era administrado con esa disciplina tranquila que Valentín aplicaba a casi todo y alcanzaba. No sobraba, pero alcanzaba. Lo que empezó a no alcanzar con el tiempo fue otra cosa. Silvia lo notó primero en pequeñas cosas de su madre que Valentín a veces se despertaba de madrugada y se sentaba en la sala sin prender la luz, que a veces en medio de una conversación se iba a algún lugar dentro de sí mismo durante unos segundos y regresaba sin explicación. Que había días en que llegaba del trabajo y la miraba con una expresión que Silvia no sabía descifrar completamente. Médicos, no era tristeza, no era enojo, era algo más parecido al arrepentimiento, pero de un arrepentimiento que no tenía objeto visible. Décadas después la ve en portada, le preguntaba. Sí, empleada a millonaria, y de sonreír que los trillizos y la sonrisa era genuina, en el sentido de que Valentín la quería y ella lo sabía. Extraño, pero debajo de la sonrisa había algo que se negaba a subir a la superficie. Silvia decidió no insistir. Que no era de las que insisten cuando el otro pone un límite, aunque el límite la confundiera. Era una forma de respeto que a veces se parecía demasiado a la distancia. En el segundo año de casados, Silvia quedó embarazada. La noticia llegó en una tarde de miércoles, con una prueba de farmacia en el baño de la clínica donde trabajabas. Y Silvia salió al pasillo con una mezcla de emociones tan grande que no cabía en ninguna categoría sola. Alegría, miedo, algo parecido a la certeza de que las cosas iban a cambiar de una manera que no tenía todavía forma. Llegó a casa temprano. Valentín todavía no había llegado del trabajo. Se sentó a la mesa de la cocina y esperó.
Cuando él muestra y ella le dijo, Valentín se quedó muy quieto. Nunca conoció a su No fue la padre. quietud de alguien que procesa una sorpresa. A su jefe millonario. Fue otra clase Hablar de mientras quietud. duerme en su La quietud escritorio. de alguien que recibe Repite una noticia una que dirección. esperaba o temía. Al investigar, ¿Cómo te descubre sientes? que allí Dijo viven después su de un esposa momento. e hijos, Asustada, que creen que murió. dijo Silvia. Empleada Y de cocina contenta. se niega a ¿Y tú? servir pastel de cumpleaños Valentina al sintió. millonario. Todos Se la sentó regañan enfrente hasta de que ella ella. muestra. La miró. Alguien Y fue en ese puso momento, almendras, en sabiendo esa que mirada él donde moriría al Silvia vio por comerlas. primera vez eso que no Mujer supo invidente nombrar toca piano durante en la años. estación de tren por monedas. Algo en los ojos de él, Seo escucha que no era la melodía emoción única que él ella escribió esperaba. hace 30 años para su No era bebé, la emoción antes simple que de se un la hombre robaran del hospital. al que le dicen que va a ser Secretaria padre. médica humilla y echa Era a algo hombre más mal vestido complicado, que pide más ver oscuro. al director. Como si Una la hora noticia del después, embarazo él hubiera entra por tocado puerta algo dentro principal de como él, el verdadero que vivía en dueño un de cuarto toda la cerrado cadena. con llave. Empleada doméstica. Vamos a estar bien, Haya caja dijo secreta en Valentín. mansión con 200 Y lo dijo fotos. con convicción. Todas muestran Y lo a una creyó joven mientras lo idéntica decía. a ella. Silvia estaba cargando al segura de jefe eso. Cuando era El bebé, problema era que la fechadas convicción 30 no era años suficiente antes que para lo que naciera. vendría. Portero de Nadia escuela nació en defiende una al niño madrugada de tímido mayo, de agresores con millonarios. lluvias y con el A la alboroto mañana que traen siguiente, todos los el nacimientos al director lo mundo. llama. Ese alboroto Salvaste de a mi vida hijo. que no pide No sabía permiso que para sufría llegar. bullying. La señora Ahora Graciela eres estaba en la codirector. sala de espera del hospital Empleada pobre que y llega lloró tarde otra a la vez, mansión. que ya iba siendo Encuentra a un costumbre. bebé desmayado encerrado Valentín en un estaba en la coche. sala de partos. Millonario Sostuvo la disfrazado mano de de Silvia conductor durante de 12 autobús. horas, Lleva en a su silencio, propia empleada. sin quejarse Lo ni que ella moverse, confiesa durante como si el su viaje trabajo en lo ese deja en momento shock. fuera ser el Obligada ancla a que limpiar el evitara baño, que ella se fuera la a la niñera deriva. ve a su jefe llorando Cuando nació frente a Nadia, una foto la donde enfermera la aparece. puso en sus Él brazos descubre para que la ella viera. cría al niño que él Valentín la abandonó miró hace 8 años. y fue ahí. Invirtió una Fue fortuna ahí, en para ese curar primer a sus momento, gemelas, donde pero ocurrió fue la algo que niñera quien Silvia vio encontró con la verdadera claridad de causa. alguien que está Joven muy descubre cansada una y muy puerta despierta secreta al en su mismo edificio. tiempo. Dentro Valentín encuentra miró a la archivos niña. con su nombre. La miró durante y 2 un o 3 testamento segundos olvidado. y luego desvió la Conductor de vista, taxi. no con desgana, Oye a una no pareja con rechazo, planear un engaño con por algo que herencia. se parecía más al Al dolor. ver la foto, Un dolor tan descubre que hondo se y tan trata de su rápido hermano. que Silvia pensó que Secretaria quizás lo encuentra un había antiguo imaginado, documento en la porque de empresa. inmediato Descubre la que su expresión de padre Valentín se desaparecido reorganizó en es una el CEO que sonrisa le que dio era el real, empleo. pero que Mejor también amiga era, de Chat durante y Silvia 15 lo años, supo aunque no confiesa quiso antes de saberlo, conocerse. una forma de cubrirse. Causé un accidente en Es 2010. preciosa, dijo. Esa es la Y fecha era en que verdad. perdió a su hijo. Y la quería. Y sin Una embargo, joven descubre una sin cabaña embargo, en en los bosque, años que con siguieron, cartas de su madre Valentín biológica nunca pudo mirar a que Nadia nunca a los conoció. ojos más de un Niño segundo mendigo de o 8 dos años habla antes todos de los desviar idiomas la con vista, turistas como para si pedir algo en comida. esos ojos de su hija Millonario le reconoce resultara el acento insoportable de único. sostener, Solo mi hijo perdido como si hablaba mirarla así. demasiado le Empleada costara algo que no mexicana. podía permitirse Hace sopa pagar. tradicional de Silvia su lo pueblo vio, para niña lo millonaria. vio cientos con de veces, enfermedad terminal. lo vio en los cumpleaños y en las Médicos no navidades entienden y en cómo los se curó domingos de tamales hasta que en analizan casa los de la señora ingredientes. Graciela. Marido Lo vio cuando abandona a Nadia esposa aprendió a embarazada caminar. por no tener Y dinero. cuando Nadia llegó de Década la después escuela la con ve su en primera portada de calificación perfecta, de empleada y cuando a millonaria, Nadia se lastimó y la descubre rodilla que en los el parque trillizos son y lloraba, suyos. y Señora Valentín de la limpieza consolaba canta con vieja ternura melodía real, en idioma pero con los extraño, ojos puestos en mientras algún trabaja. lugar justo Seo la encima oye de su y cae de cabeza, rodillas. nunca en su cara. Esa canción la inventé Nadia con también mi lo esposa, veía, que murió desde hace muy 20 chica, años. aunque no tuviera Cirujana palabras para desempleada nombrarlo, usa sus últimos lo ahorros veía. para operar a Había una mendigo distancia moribundo. entre ella y su padre Meses después, que no abogados existía la en buscan. ningún otro lugar de Era su vida. millonario Una encubierto distancia que y le Valentín dejó mantenía toda su con fortuna. amabilidad perfecta, Trabajador excava en con jardín toda la de voluntad mansión, del mundo de y halla quererla, cofre con 100 pero que fotos de estaba Seo ahí llorando como un en cristal diferentes invisible. épocas. Podías Nota verlo, dice, podías tocar el aquí cristal, enterré mi felicidad pero no cuando podías perdí a cruzarlo. mi familia. ¿Por qué Mujer papá que no me limpia mira? hospital dona Le riñón preguntó sin Nadia dar a su su nombre madre para una noche, salvar a Seo. cuando tenía 7 Él investiga años. por 2 Lo años preguntó con esa y honestidad descubre que brutal ella de es los la niños madre que lo dio que en todavía no adopción han aprendido a para fingir salvarlo que de no la ven lo que pobreza. ven. Pequeña Silvia vendedora tardó un habla momento en mandarín responder. perfecto Si y te ayuda mira, a empresario dijo, chino perdido. no como me miras Cuando tú, él muestra fotos dijo de Nadia. quien busca, Y es la Silvia mamá no de la tuvo niña respuesta que para nunca eso, conoció a su porque padre. era verdad, y Asistente porque la respuesta escucha que a su hubiera jefe tenido que millonario dar era una hablar mientras respuesta que duerme ella en
su escritorio no tenía todavía. Repite una dirección. La pregunta de Nadia Al se investigar, instaló en Silvia como una piedra pequeña en un zapato, hijos que presente, creen que murió. constante, Empleada de cocina imposible se de niega ignorar a del servir todo, pastel de pero también cumpleaños al posible millonario. de aprender Todos la a vivir regañan con hasta ella que durante ella un muestra. tiempo. Alguien Silvia puso decidió hablar almendras con Valentín, sabiendo que él moriría no de al manera comerlas. acusatoria, no de Mujer manera invidente dramática, toca piano en con la estación misma de tren honestidad por monedas. tranquila que había marcado Seo siempre escucha su forma de melodía única relacionarse. que él escribió hace Esperó un 30 domingo años por la para su tarde, bebé, cuando antes Nadia que dormía se la la siesta robaran del hospital. y la casa tenía esa Secretaria quietud médica espesa de humilla los y domingos, echa a hombre y mal le vestido dijo, que pide Nadia ver al nota director.
que no la Una miras hora a los después, ojos. él entra Valentín por levantó la principal vista como del el libro que verdadero tenía en las dueño de manos. toda la cadena. La miró a ella, Empleada y fue la doméstica. misma cosa otra vez. Haya caja Ese secreta algo en mansión con indescifrable que 200 cruzaba su fotos. cara por un momento Todas muestran antes a de una que lo joven ordenara. idéntica a ella, Sí la cargando miro, al jefe, dijo. cuando era bebé. No como debería fechadas mirarte un 30 padre. años antes que Silencio. naciera. Portero ¿Qué de quieres que te escuela diga, defiende Silvia? a niño tímido de Quiero que me agresores digas qué pasa. millonarios. Llevamos A la mañana 7 años siguiente, casados y sé el que me director lo quieres y llama. sé que la quieres a ella. Salvaste a mi Y aún hijo. así, No hay sabía algo que no me sufría estás bullying. diciendo. Ahora eres Algo que te codirector. impide estar completamente Empleada aquí. pobre que llega tarde a la Valentín mansión. dejó el libro. Encuentra a un Se bebé quedó mirando desmayado sus propias encerrado en manos un durante coche. un momento largo. Millonario No es disfrazado nada de malo, conductor de dijo por autobús. fin. Lleva Entonces a su propia cuéntame. empleada. Otro Lo que silencio. ella confiesa durante el De esos viaje silencios lo que deja en tienen shock. peso. Obligada No a limpiar puedo, el baño, dijo. la niñera No ve fue a su una jefe negativa llorando enojada. frente a una foto. No fue donde una negativa aparece. defensiva. Él descubre que Fue ella algo más cría al doloroso niño que él eso. abandonó hace Fue la 8 negativa años. de alguien que Invirtió una genuinamente fortuna cree que para no curar puede, a sus gemelas, que tiene algo pero fue la guardado que niñera quien siente, encontró la que si lo verdadera saca causa. va a romper Joven algo que descubre no una tiene puerta compostura. secreta en su edificio. Silvia lo Dentro miró durante un encuentra momento, archivos con su nombre luego asintió. y un testamento Está bien, olvidado. dijo, Conductor y de no taxi. presionó. Porque Oye a esa una era su pareja manera, planear un engaño y por porque en el herencia. fondo tenía Al miedo ver de la lo que foto, podría encontrar. Descubre que se trata de su Ese hermano. miedo la acompañó Secretaria durante encuentra años. un antiguo documento Nadia en la creció empresa. dentro de esa Descubre casa que su padre con el cristal desaparecido invisible. es el Se CEO acostumbró que le a dio él, el empleo. como uno se Mejor acostumbra a amiga los de muebles Chuck que durante siempre 15 estuvieron años ahí. confiesa antes Los de rodeas sin conocerse. pensar. Los Causé un incluyes en el accidente mapa de en tu 2010. espacio sin cuestionarlos. Esa es la fecha en que Valentín perdió a era su un hijo. buen padre en casi todo Una lo que joven un padre descubre puede una ser. cabaña en el bosque Estaba, con ayudaba, cartas de su madre trabajaba, biológica, llegaba a tiempo, que nunca no conoció. gritaba, Niño no golpeaba, mendigo de 8 no años tomaba. habla todos los idiomas. Los fines de con semana turistas llevaba a para Nadia pedir al comida. parque y jugaba con Millonario ella con una reconoce el dedicación acento seria único. que Solo tenía mi algo de la hijo seriedad perdido con que hablaba armaba el así. árbol de Navidad. Empleada La mexicana voluntad de hacer bien la hace cosa, sopa tradicional la voluntad de, su de pueblo estar para presente, niña millonaria, pero con nunca la enfermedad miraba a los terminal. ojos. Médicos Nadia, no que era entienden inteligente cómo con se la curó inteligencia hasta aguda que de los analizan niños los ingredientes. que crecen observando. Marido abandona a esposa Aprendió a leer a embarazada su por padre no a tener través de dinero. todo lo demás. Década después la ve en Aprendía portada a de través de Forbes. cómo posaba la De mano en su empleada a hombro, billonaria. a Y través de descubre cómo que su los voz trillizos cambiaba cuando son ella suyos. llegaba de la escuela, Señora de limpieza a través de canta cómo vieja cuando melodía ella en estaba idioma enferma, extraño, se quedaba mientras sentado trabaja. a su lado en Seo la silencio oye y durante cae de horas, rodillas. como si su presencia Esa fuera canción una la forma de inventé con mi medicina esposa, que no que requería murió palabras. hace 20 años. Lo quería. Cirujana No había desempleada duda de usa eso. sus últimos ahorros Pero la para distancia operar a dolía. mendigo moribundo. Dolía de la manera Meses sorda en que después, duelen las abogados la cosas que buscan. están siempre ahí. Era billonario No con el dolor encubierto agudo de y las le dejó heridas toda nuevas, su fortuna. sino con la molestia Trabajador crónica excava en de jardín algo de que mansión nunca termina y de halla sanar. cofre con 100 fotos Cuando del Nadia CEO tenía llorando 12 en años, diferentes épocas. Valentín perdió el trabajo. Nota dice: La empresa de Aquí construcción enterré para mi la que felicidad trabajaba cuando cerró perdí sin a mi aviso, familia. y de un día Mujer para que otro, limpia hospital, Valentín se dona encontró riñón en sin casa dar su nombre con la para caja de salvar a herramientas y sin Él saber investiga exactamente por 2 qué años hacer con las y mañanas. descubre que Consiguió ella es la trabajo madre que lo dio esporádico, en adopción arreglos para en casas salvarlo del de la barrio, pobreza. trabajos de Pequeña plomería y vendedora habla pintura que mandarín alcanzaban perfecto para tapar y hoyos, ayuda a pero empresario no para chino mucho perdido. más. Cuando Fue él durante muestra ese foto año de quién busca, cuando es Nadia la vio mamá otra de la cara niña de que su nunca padre. conoció a su No padre. fue dramático. Asistente Valentín escucha a no su jefe cayó en el millonario alcohol, ni en la hablar amargura, mientras duerme en ni en su ninguno escritorio. de esos melodramas que los Repite libros una asignan a dirección. los hombres que Al pierden su investigar, rol. descubre Cayó que en allí algo viven más su silencioso, esposa e hijos, una especie de que ausencia creen que ya murió. existía, pero que ahora Empleada se de cocina profundizó. se niega a Llegaba a servir casa y pastel se de sentaba en el cumpleaños sillón al de la millonario. sala, Todos con una la mirada regañan que hasta no que era de ella tristeza muestra. exactamente. Alguien puso Era de almendras alguien que lleva sabiendo que cargando él algo moriría durante al mucho comerlas. tiempo y empieza Mujer a sentir invidente el peso toca de piano manera en la más estación de consciente. tren por monedas. Un día, Seo Nadia escucha llegó de la melodía escuela única y lo que encontró él así. escribió hace 30 Se sentó a años su para lado. su bebé. Él no la Antes miró. que se la robaran Miraba del la hospital. televisión apagada. Secretaria médica humilla Papá, y echa a hombre dijo mal Nadia. vestido que pide ver al director. ¿Estás bien? Una hora Pausa. después, él Sí. entra por puerta principal parece. como el verdadero Valentín dueño giró de la toda cabeza cadena. hacia ella. Empleada La miró. doméstica. Un segundo. Halla caja secreta 2.
en y mansión luego la con miró de 200 verdad, fotos. de una manera que Todas nadie muestran no a una recordaba joven que la hubiera idéntica mirado a nunca, ella cargando al directamente, jefe cuando sin era desviar bebé, la vista. fechadas 30 Y en esos años dos antes ojos que color naciera. café enfriándose, Portero de escuela había algo defiende a tan niño complicado tímido de y tan agresores honesto millonarios. que nadie A la sintió mañana que le siguiente, costaba sostenerlo. el director lo llama. Luego, Valentín desvió Salvaste la a mi vista. hijo. Las No cosas sabía que van a sufría mejorar, bullying. dijo. Ahora eres Lo sé, codirector. dijo Nadia. Empleada Y se pobre quedaron que los llega dos tarde a la sentados mansión, frente a la televisión encuentra a apagada un bebé durante desmayado un rato encerrado largo, en un coche. sin hablar. Y eso fue lo Millonario más cercano disfrazado que de estuvieron conductor en de muchos autobús. años. Lleva a su Las propia cosas empleada. mejoraron, como Lo que ella Valentín dijo confiesa que durante el mejorarían, viaje
Consiguió un trabajo estable en una fábrica de materiales de construcción al norte de la ciudad, y las mañanas volvieron a tener un ritmo. Nadia entró a la secundaria. La señora Graciela envejeció de la manera en que envejecen las mujeres fuertes, pero fue sin detenerse, sin quejarse, hasta que un día el cuerpo simplemente ya no puede continuar al mismo ritmo que la voluntad. Fue cuando Nadia tenía 15 años que la señora Graciela tuvo el primer derrame cerebral. Fue leve. Sobrevivió sin secuelas graves, pero fue la primera señal de que el tiempo estaba pasando con más velocidad de la que parecía, y que había cosas que debían decirse antes de que el tiempo se acabara. Silvia pasaba las noches en el hospital durante la semana que su madre estuvo internada. Valentín llevaba a Nadia a visitar a la abuela por las tardes. Fue durante una de esas visitas que ocurrió algo que Nadia recordaría por años, aunque en ese momento no entendió su significado completo. Estaban en el pasillo del hospital, esperando que una enfermera terminara de revisar a la señora Graciela, y Valentín estaba de pie junto a la ventana mirando el estacionamiento de abajo. Nadia lo miraba a él y de pronto Valentín se llevó la mano a la cara, no para llorar, al menos no era llorar visible, sino con ese gesto que hace la gente cuando intenta contener algo que se está saliendo. No tener dinero. Décadas después la ve emparentada. Valentín bajó la mano. Se limpió la cara con la manga y descubre que los trillizos son suyos. El humo del aire acondicionado me cayó en los ojos. No había humo en el aire acondicionado. Nadia tenía 15 años y ya no tenía 5, y sabía perfectamente que no había humo en el aire acondicionado. Hace 20 años. Papá, cirujana desempleada, no tienes que fingir. Ahorros para Valentín la miró. Esta vez no desvió la vista tan rápido. Abogados la buscan. Es que me pesa. Era billonario encubierto en voz baja, le dejó toda su como si lo estuviera diciendo para sí mismo, no para ella. Hay cosas que se cargan durante mucho tiempo y llega un momento en que el peso es muy pesado. ¿Qué cosas? Mi felicidad. Silencio. Cuando perdí a mi familia. Nada que sea tuyo. Mujer que limpia hospital, Dona Riñón, y había algo en ese nada que sea tuyo. Él investiga que era por 2 años y al mismo tiempo era una pared. Es la madre que lo le estaba diciendo, esto no te pertenece. Pequeña no te voy a cargar, habla mandarín perfecto y también ayuda no te voy a dejar entrar aquí. Cuando Nadia muestra foto de quien busca, no preguntó es la mamá de la niña que pero la frase se quedó con ella. Hay cosas que se cargan durante mucho tiempo y llega un momento en que el peso es muy pesado. Repite una no supo hasta 30 años al investigar qué clase de cosa era esa que su padre cargaba. Que creen la vida tuvo la consistencia irregular de las vidas reales. Se niega a años buenos y años difíciles, mezclados. Todos la regañan hasta que ella muestra felicidades pequeñas y pérdidas pequeñas que él y alguna pérdida grande. La señora Graciela murió cuando Nadia tenía 23 años, después de un segundo derrame que esta vez sí se la llevó rápido, con la misma eficiencia sin adornos con que la señora Graciela hacía todo en la vida. Silvia lloró durante días. Valentín hizo los arreglos del funeral con una precisión silenciosa, que era su manera de cuidar cuando no tenía doméstica. Nadia se fue a vivir a la capital cuando tenía 20 años, para estudiar diseño gráfico en una universidad que le había dado una beca parcial. Cuando era bebé, volvía al barrio para las fiestas y para las emergencias. Las llamadas telefónicas con su madre eran largas y frecuentes. Las llamadas con su padre eran cortas y amables. Él le preguntaba cómo estaba. Ella le preguntaba cómo estaba él. Decían que todo bien. Se despedían con un te quiero que era genuino y también era insuficiente. Conoció a un hombre en la capital, lo quiso durante 4 años, se separaron. Conoció a otro, ese resultó mejor. Hubo planes que no se concretaron. La niñera ve a su jefe. Hubo un departamento propio que fue una victoria pequeña y enorme al mismo tiempo, del tipo de victorias que solo entienden los que llegaron a la ciudad desde un barrio con el bolsillo vacío. Y mientras tanto, el cristal invisible seguía ahí. En cada visita al barrio con su nombre, en cada comida de Navidad en que su padre le servía el plato sin mirarla a los ojos, en cada cumpleaños en que la felicitaba con un abrazo que era firme y cariñoso, y también contenía esa distancia
que nunca desapareció. Un antiguo documento. Nadie aprendió a vivir con eso. Descubre que su padre lo convirtió en parte del paisaje de su vida, que le dio como había hecho de niña. Mejor amiga lo convirtió en algo que nombraba para sí misma con una especie de resignación tranquila. Causé un Mi accidente papá y en yo no 2010. somos de esos que se miran a los fecha ojos. en que perdió a Mi su papá hijo. y yo somos de otro tipo. Una joven descubre Y una había cabaña amor ahí, en el bosque, de verdad, con cartas y había de su respeto, madre biológica, y había cosas que nunca buenas. conoció. Solo que también Niño había esa mendigo cosa de que 8 nunca años supo habla nombrar, todos los idiomas con hasta que turistas Silvia decidió para pedir nombrarla. comida. Silvia Millonario tenía reconoce 62 el acento años único. cuando le Solo diagnosticaron mi el hijo cáncer. perdido hablaba así. Era de esos cánceres que se Empleada descubren mexicana. tarde porque son Hace silenciosos, sopa tradicional de que su crecen pueblo sin para dar niña señales millonaria, claras hasta que con de pronto enfermedad están ahí terminal. y están avanzados. Médicos no Y entienden los médicos cómo hablan se con curó esa voz hasta que cuidadosa y analizan directa los ingredientes. que tienen los médicos Marido cuando las abandona a noticias son esposa malas. embarazada por no tener Nadie dinero. volvió al Década barrio. después la ve en No de portada de visita. Forbes. Volvió a De quedarse. empleada a billonaria. Arregló sus cosas y en la descubre capital. que los trillizos Habló con son su jefe, suyos. negoció el Señora trabajo de desde limpieza casa lo mejor canta que vieja pudo. melodía en Y idioma volvió a la extraño casa con el árbol mientras de limones trabaja. donde había Seo crecido. la oye y cae de rodillas. El árbol de limones era viejo Esa ahora, canción la inventé torcido y con mi generoso. esposa, Daba que más murió limones hace que 20 nunca. años. Valentín Cirujana no dijo desempleada mucho cuando usa sus nadie últimos llegó. ahorros La para recibió en la operar a un puerta. mendigo moribundo. Le abrió la puerta de su cuarto. Meses después, abogados el cuarto la buscan. que había sido de ella Era de niña, millonario y encubierto que ahora y tenía le dejó cajas toda y su trastos, fortuna. pero también Trabajador todavía la excava cama en jardín donde de había mansión dormido y durante halla cofre 18 con 100 años. fotos del CEO Y le dijo llorando en que si diferentes necesitaba épocas. algo para acomodarse, Nota dice: que le dijera. Aquí enterré Gracias, mi papá. felicidad cuando perdí Asintió. a mi familia. Y se fue. Mujer que limpia Nadie hospital se sentó dona en la riñón cama sin de dar su su nombre infancia para salvar y miró a el Seo. techo y pensó Él que ahí investiga estaba por otra 2 vez. años El y cristal descubre invisible. que ella es la madre Después que de lo todos dio en los años adopción y todo lo que para había salvarlo vivido, de la pobreza. ahí estaba. Pequeña vendedora Los meses habla que siguieron mandarín fueron de perfecto esos meses y ayuda que la a gente que los empresario vive chino perdido. no puede explicar Cuando bien él muestra después. foto de quien busca, No son es la terribles de mamá manera la niña constante. que nunca conoció a Tienen su horas padre. terribles y Asistente horas de normalidad escucha a su extraña. jefe millonario. Horas en que se Hablar ríe mientras y se duerme come en su escritorio. y se ve la televisión. Repite una Y dirección. por un momento parece Al que investigar, todo es como siempre. descubre que y allí luego hay viven horas su donde la esposa realidad e cae hijos con todo su que peso. creen que murió. Y el peso es imposible Empleada de sostener. de cocina se niega a servir Silvia pastel de sobrellevaba el cumpleaños al tratamiento millonario. con la terquedad Todos la tranquila de regañan siempre. hasta que ella muestra. No se quejaba más de lo Alguien necesario. puso almendras Dormía sabiendo mal que él y lo moriría al callaba. comerlas. Tenía días de Mujer náuseas invidente y los toca pasaba en piano la en cama estación de tren con por una monedas. serenidad estoica Seo escucha que desesperaba a melodía Nadia única que porque él hubiera escribió hace preferido que 30 su años madre para se su quejara bebé, más, antes que que se pidiera la robaran más, del hospital. que dejara ver más. Secretaria médica humilla Mamá, y echa a le hombre dijo mal un día, vestido puedes que pide decirme ver al cuando director. estás mal. Una hora Estoy mal después, todos los días él un entra poco, por puerta dijo Silvia. principal como el verdadero Si te lo dijera dueño cada de vez que toda está la mal, cadena. no haría nada más Empleada que eso. doméstica. Valentín Halla se caja convirtió en secreta los en meses de mansión con enfermedad 200 fotos. en una presencia que Todas nadie muestran a observó una con una joven mezcla de idéntica a reconocimiento y ella, cargando descubrimiento. al jefe Lo cuando vio era hacer bebé, cosas que fechadas nunca 30 lo había años visto antes hacer. que naciera. Levantarse de Portero madrugada escuela cuando Silvia defiende no a podía niño dormir tímido de y agresores sentarse en su millonarios. cuarto a leerle A la en voz mañana alta, siguiente, despacio, el director lo cualquier llama. cosa que tuviera. Salvaste a mi hijo. Lo vio aprender a No sabía preparar que los sufría caldos que bullying. Silvia podía Ahora tolerar eres codirector. cuando el tratamiento le Empleada revolvía el pobre estómago. que llega tarde a la Lo mansión. vio una tarde Encuentra a un tomándole bebé la mano a desmayado Silvia encerrado en un mientras coche. ella dormía, con una Millonario expresión en la disfrazado de cara que era conductor la de más autobús. abierta que nadie Lleva le a su había propia visto empleada. nunca. Lo Una que ella expresión de confiesa amor durante desnudo, el viaje, sin el lo deja cristal. en shock. Solo que eso lo Obligada a podía limpiar hacer el cuando baño, Silvia no lo veía la niñera ve y a su cuando jefe pensaba que llorando nadie frente a no lo una veía. foto donde aparece. Cuando nadie lo vio, Él descubre que Valentín ella cría al niño levantó que la él vista. abandonó hace Se 8 encontraron años. los ojos durante un Invirtió segundo una fortuna para y curar a sus Valentín gemelas, desvió la vista, pero fue la de la niñera manera quien de encontró siempre. la verdadera Nadie causa. se preguntó Joven esa descubre noche, una puerta sola en su secreta cuarto de la edificio. infancia, Dentro mirando el encuentra techo, archivos con su por qué nombre la forma en que su y un padre podía testamento abrirse olvidado. con su madre Conductor mientras de ella taxi. dormía, pero no Oye a podía una abrirse pareja con planear ella. un engaño Porque por herencia. siempre ese cristal, Al ver la foto, esa distancia descubre que se específica trata que de su existía hermano. solo entre los dos. Secretaria encuentra Y un la pregunta antiguo se quedó documento sin en la respuesta, empresa. como se Descubre había que su quedado padre tantas desaparecido veces, es hasta el 3 CEO que semanas le dio antes el del empleo. final. Mejor amiga Era de una Chad tarde de durante martes. 15 años, Nadie confiesa había antes de llevado a Silvia conocerse. a su sesión de Causé quimioterapia un de la accidente mañana en
en 2010 y la habían ingresado Esa es la fecha porque en su que presión perdió a su estaba hijo. baja y los médicos Una joven querían descubre una observarla. cabaña en el bosque. Valentín con cartas llegó de al su madre hospital a las biológica 5 de la tarde. que nunca Se quedó en conoció. la sala de espera. Niño mendigo mientras de 8 nadie años entraba habla a ver a todos los Silvia. idiomas con turistas. Silvia estaba para despierta. pedir comida. Tenía los Millonario ojos muy reconoce abiertos, el acento único. de esa manera que Solo tienen mi los hijo enfermos perdido cuando su hablaba mente así. está más activa Empleada que su mexicana. cuerpo. Como si Hace toda la sopa energía que tradicional el de su cuerpo ya pueblo no para puede niña usar millonaria, se con concentrara en el enfermedad pensamiento.
Cierra la puerta. No le dijo a Nadia. cómo se curó. Nadia cerró hasta la que puerta. Analizan los ingredientes. Siéntate. Marido abandona Nadia se a sentó en esposa la silla embarazada junto a la por no cama. tener dinero. Silvia la Década miraba. después La ve miraba de la portada manera en que Forbes. te mira alguien que ha De tomado empleada una a decisión billonaria, difícil y descubre está que en los el momento trillizos de ejecutarla. son suyos. Ese Señora momento de donde ya limpieza no hay canta vuelta vieja atrás melodía en y idioma solo queda extraño hacerlo. Mientras trabaja. Hay algo que Seo necesito la oye y contarte, cae de rodillas. dijo Silvia. Esa canción Mamá, la inventé no con tienes mi que- esposa que murió Sí hace tengo, 20 años. dijo Silvia. Cirujana desempleada Con su usa terquedad sus últimos tranquila de ahorros siempre. para operar a mendigo Sí moribundo. tengo, Nadia. Meses Porque si no te lo después, digo abogados yo, la buscan. no te lo va a Era decir billonario nadie. encubierto Y le mereces dejó saberlo. toda su fortuna. Mereces entender. Trabajador excava en Entender jardín que- de mansión. ¿Por qué tu y padre halla nunca cofre te con mira a 100 los ojos? fotos del CEO Nadia llorando se en quedó muy diferentes quieta. épocas. Llevo 30 Nota años dice, guardando esto. Aquí enterré dijo mi Silvia. felicidad cuando Lo perdí guardé a mi porque familia. no era mío. Mujer que limpia Era de él. hospital Don Arrillón Pero sin Valentín dar no su puede nombre para decírselo. salvar a Seo. Nunca va a poder. Él investiga Y por yo 2 ya no me años queda tiempo y para seguir descubre esperando ella que es la encuentre madre la que lo manera. dio en adopción. El para monitor salvarlo de la cardíaco pobreza. marcaba su ritmo Pequeña paciente. vendedora habla Afuera, en mandarín algún pasillo, perfecto se y escuchaban ayuda a pasos y el empresarios sonido chino perdido. metálico de un carrito. Cuando él muestra foto de Cuando quien Valentín busca, llegó al es la barrio, mamá de la niña dijo que Silvia, nunca conoció a su yo pensé padre. que era un hombre que había Asistente dejado algo escucha atrás. a su jefe Y era millonario verdad. hablar Pero lo mientras que había duerme en su dejado era más escritorio. grande de lo que yo Repite imaginé. una dirección. Hizo una pausa. Al investigar, Yo me enteré cuando descubre tú que allí tenías viven 2 su años. esposa e Encontré hijos una carta que en creen sus que cosas. murió. No la busqué. Empleada de La cocina encontré se por niega a accidente, servir pastel de entre unos cumpleaños al papeles. millonario. Una Todos la carta regañan de una hasta mujer. que ella muestra. Una mujer que se llamaba Alguien Remedios. puso almendras Nadia sabiendo no que él reconoció ese moriría al nombre. comerlas. Nunca lo había escuchado. Mujer invidente toca piano Remedios en le estación de escribía tren para por contarle monedas. de su hijo. Seo escucha Del hijo que melodía ella y única Valentín que él habían escribió tenido hace antes de 30 que él años para llegara su al bebé. barrio. Antes Ya que te se la contó robaran Valentín del de ese hospital. hijo, ¿verdad? Secretaria Del médica que se llamaba humilla y Rodrigo. echa a hombre mal Nadia vestido asintió. que pide ver al director. Pues la carta no era de la Una hora madre después, reclamando su lugar. él entra por dijo puerta Silvia. principal La como carta el era para verdadero decirle que el dueño de niño toda había la muerto. cadena. Empleada El silencio que doméstica. siguió fue de esos Halla caja silencios que secreta tienen en mansión textura, con 200 que puedes fotos. casi tocar. Todas muestran Tenía a una 4 joven años cuando idéntica murió, a ella continuó Silvia. cargando al jefe Una enfermedad cuando era del bebé, corazón que nadie había fechadas 30 detectado. años antes Fue que rápido. naciera. Y Portero Remedios de le escuela escribía para defiende al decírselo. niño tímido Y en de la carta agresores decía que millonarios. Rodrigo, que era A un la niño mañana pequeño siguiente, que ya estaba muy el enfermo, director lo llama. había preguntado por su Salvaste papá a en mi los hijo. últimos días. No sabía ¿Qué que preguntó sufría dónde bullying. estaba su papá? Ahora eres La voz de codirector. Silvia no tembló. Empleada Era pobre la que voz de llega alguien tarde que a ha tenido mansión, 30 años encuentra para a un acomodar bebé el dolor de desmayado una encerrado historia en un coche. que no es completamente Millonario suya. disfrazado de Y en la conductor carta de había una autobús. foto, Lleva dijo a su Silvia. propia empleada. Una foto del Lo niño. que ella confiesa durante Pausa. el viaje lo Esa deja en foto shock. me la enseñó cuando Obligada te a hablé de limpiar la el carta. baño. La Me la niña enseñó enseñó con con una jefe cara que llorando nunca frente a olvidé. una foto donde Una cara aparece. de alguien que carga Él con descubre una que ella culpa cría al que niño no que sabe él cómo abandonó hace soltar. 8 años. Nadie esperaba. Invirtió una fortuna para Sentía curar que a algo sus se gemelas, estaba acercando. pero fue la Algo niñera grande. quien encontró la verdadera Algo que iba a causa. cambiar la Joven forma de las descubre cosas. una puerta secreta en su El niño en edificio. la foto, Nadia, Dentro dijo encuentra Silvia. archivos con su Rodrigo, nombre. tenía Y un tus mismos testamento ojos. olvidado. El Conductor silencio de otra taxi. vez. ¿Qué Oye quieres a decir una con que pareja tenía mis planear un mismos engaño ojos? por herencia. Quiero decir Al ver exactamente la foto, eso. descubre Tus que se ojos, trata de su hermano. los mismos, Secretaria el encuentra mismo un color, antiguo documento la misma en la forma, empresa. la Descubre misma que manera su de padre estar abiertos. desaparecido es el Cuando CEO que le Valentín dio te el ve a los empleo. ojos, Mejor Nadia, amiga de Chat durante ve los 15 ojos del años, hijo que confiesa perdió, antes de conocerse. los ojos de un niño Causé que le un preguntó accidente por él en 2010. y al que él no llegó Esa a es tiempo. la fecha en que Eso es perdió lo a que su no hijo. puede sostener. Una joven Así descubre fue como una el cabaña mundo de en el Nadia bosque se partió en con dos. cartas de su madre Así fue como biológica ella cayó de que rodillas nunca conoció. al lado del Niño radiador mendigo frío de de la 8 habitación años de un habla todos hospital los idiomas con turistas 34 años para pedir comida. mientras su madre la Millonario miraba desde la reconoce cama el acento con esa único. mirada de alguien Solo que mi ha hecho hijo lo más perdido difícil que hablaba puede así. hacerse. Empleada Decir la mexicana. verdad cuando todavía Hace duele. sopa tradicional de Nadia su lloró pueblo durante para un niña tiempo que no millonaria, pudo medir. con enfermedad Lloró terminal. por el hermano que nunca Médicos supo que no había tenido. entienden cómo se Lloró por el curó niño que hasta preguntó que por su analizan padre y los no llegó. ingredientes. Lloró Marido por los abandona 30 a años que esposa su padre embarazada cargó por eso no tener dinero
sin poder decírselo, después la ve sin poder mirarla porque mirarla era ver lo que había perdido y lo que no había alcanzado a salvar. Son suyos. Lloró por ella limpieza, misma, canta vieja por la melodía niña de en 7 idioma años que extraño, preguntó por qué mientras papá no la trabaja, miraba se y no oye recibió y una cae de respuesta. rodillas. Y por la Esa adolescente y canción la la adulta inventé que con mi aprendieron a esposa, vivir que con un murió cristal hace 20 invisible que años. no era rechazo, Cirujana sino desempleada era usa duelo. sus últimos No era ahorros distancia, para sino operar era al amor mendigo disfrazado moribundo. de una herida Meses que después, nadie había abogados la podido buscan. nombrar. Era Silvia no billonario le dijo que se encubierto calmara y le dejó no le toda dijo su que ya fortuna. estaba. Trabajador La dejó excava en llorar. jardín de mansión. Cuando nadie pudo y halla volver a cofre hablar, con 100 se limpió fotos la del cara CEO llorando y se en quedó diferentes mirando a su épocas. madre.
Nota ¿Por dice, qué no me lo dijiste antes? Aquí enterré mi Porque felicidad no era mi cuando historia, perdí a mi familia. dijo Silvia. Mujer que Era la limpia de él. Hospital Dona Riñón Esperé sin que dar su encontrara nombre la para manera, salvar a Seo. pero nunca la encontró. Él investiga por y yo 2 ya no años tengo tiempo de y seguir descubre esperando. que ella es la madre Él sabe que me lo dio en vas a adopción decir. para Silvia salvarlo de dudó la un pobreza. instante. Pequeña No. vendedora habla mandarín perfecto. ¿Cómo va a...? Y ayuda a empresario No lo sé, chino perdido. dijo Silvia. Cuando él muestra No foto sé cómo de quién va a busca, tomarlo, es la mamá pero yo de la tampoco niña me que voy a nunca morir conoció cargando a su esto. padre. No es justo para Asistente ti. escucha a su Llevas jefe toda la vida millonario creyendo que tu hablar padre no mientras te duerme miraba en su porque algo escritorio. estaba mal contigo. Repite una Y dirección. nunca estuvo nada Al mal investigar, contigo. descubre Nunca. que allí viven su esposa Nadie e asintió. hijos, que creen Las lágrimas que murió. seguían cayendo, pero ya sin el Empleada de mismo cocina peso. se niega Era a un servir llanto pastel diferente de ahora. cumpleaños al No de millonario. derrumbe, sino de Todos algo la que se regañan está hasta que ella acomodando en un muestra. lugar que antes Alguien estaba puso ocupado almendras por algo sabiendo distinto. que él moriría al comerlas. ¿Cómo era el niño? Mujer invidente Preguntó por toca fin. piano en estación de Silvia tren por sonrió. monedas. Una Seo sonrisa escucha pequeña melodía y única triste y que amorosa. él escribió hace 30 No años lo conocí, para su bebé, dijo. antes que se la Solo robaran vi la del foto. hospital. Secretaria Era flaco, médica humilla con el y pelo echa a oscuro. hombre mal vestido Y sí tenía que tus pide ver ojos. al director. Nadie Hora cerró después, los suyos un él momento. entra por puerta principal como Pensó el en ese verdadero niño que dueño había de toda existido la cadena y que no había Empleada existido doméstica. en su vida. Haya caja Pensó en su secreta padre de mansión con veintitantos 200 años, fotos. en Sonora, Todas muestran a una aprendiendo a joven vivir con idéntica esa a pérdida. ella cargando al jefe. Pensó en cuántas cuando veces era bebé, Valentín la habría fechadas mirado 30 y años sentido esa antes que cosa naciera. imposible de sostener. Portero de escuela El amor por defiende ella a niño y el tímido peso de lo que había agresores perdido. millonarios. Juntos, A la mañana revueltos, siguiente, el director lo inseparables. llama. Tengo que hablar Salvaste con a mi él, hijo, dijo Nadia. No sabía que sufría Sí, bullying, dijo Silvia. Ahora eres codirector. Valentín estaba en la sala de Empleada pobre espera que cuando llega Nadia tarde a la salió. mansión, Estaba sentado en encuentra una a de un esas bebé sillas de desmayado plástico del encerrado en un hospital, coche. con las manos sobre las Millonario rodillas, disfrazado de mirando el conductor de suelo. autobús. Levantó Lleva a la su vista propia cuando la empleada. escuchó llegar. Lo que ella La confiesa vio durante el viaje y vio que lo deja ella en shock. había estado llorando. Obligada a limpiar el baño, Y en su cara la niñera pasó ve a algo su jefe que Nadia, llorando frente ahora a una que sabía, foto donde aparece. pudo leer de manera Él descubre diferente que a ella como cría lo al había niño leído que él antes. abandonó hace 8 años. ¿Qué pasó? Invirtió ¿Tu madre una está fortuna bien? para curar a sus Está gemelas, igual, pero dijo fue la Nadia. niñera quien Necesito encontró hablar la contigo. verdadera causa. Lo llevó Joven al jardín del descubre una hospital, puerta un secreta jardín en su pequeño edificio. con bancas de Dentro cemento encuentra y un archivos árbol con que su daba nombre. sombra. Y Se un sentaron. testamento olvidado. El sol estaba bajando y Conductor había de esa taxi. luz dorada de la tarde Oye a una que hace que pareja todo planear parezca un más engaño por verdadero y herencia. más frágil al mismo Al ver tiempo. la foto, Nadia descubre que se respiró. trata de su hermano. Mamá me habló de Rodrigo. Secretaria encuentra Dijo. un antiguo documento en Valentín la empresa. no se movió. Descubre que su No padre dijo nada. desaparecido Fue la es quietud el más CEO absoluta le dio que el nadie empleo. le había visto Mejor nunca. amiga de Chat durante Del 15 niño, años, dijo confiesa Nadia. antes de conocerse. Del hijo que tuviste. Causé un y de la accidente carta. en Y 2010. de la foto. Pausa. Esa es la fecha en que Y perdió me a dijo su por hijo. qué no podías mirarme a Una los joven ojos. descubre una cabaña Valentín en el tenía bosque la vista en el con árbol de cartas de enfrente. su madre biológica Sus manos sobre que las nunca rodillas se conoció. apretaron levemente. Niño mendigo de 8 años Nadia, habla todos dijo. los idiomas con turistas. Solo eso. Para pedir No comida. tienes que explicarte, papá. Millonario reconoce el Sí acento tengo. único. Era Solo la mi primera hijo vez en su perdido vida que hablaba Nadia así. escuchaba a su padre Empleada decir esa mexicana. frase. Hace Sí sopa tengo. tradicional de su pueblo. La misma para frase niña que su millonaria, madre había usado con media enfermedad hora antes. terminal. Valentín Médicos giró la no cabeza entienden hacia ella. cómo se curó. La miró. Hasta que No desvió la analizan vista. los ingredientes. Tenía 4 Marido años. abandona dijo a esposa Valentín. embarazada Su por voz no era tener extraña. dinero. Década Plana, después la ve cuidadosa, en portada de de Forbes. quien elige cada palabra De con empleada precisión. a billonaria. Rodrigo Y tenía descubre que 4 los años trillizos cuando murió. son suyos. Yo no supe que estaba Señora enfermo. de limpieza No lo canta supe vieja porque no melodía en estuve. idioma extraño. Porque cuando me separé de Mientras su mamá trabaja, me fui y pensé Seo la que ya oye y tendría cae de tiempo. rodillas. Que ya buscaría Esa la canción manera. la inventé con que mi ya esposa, encontraría el que momento murió hace correcto de 20 volver. años. Y de Cirujana estar. desempleada Y no hubo usa sus momento últimos correcto ahorros para porque el operar a tiempo se mendigo acabó antes de moribundo. que yo lo encontrara. Meses después abogados Pausa. la buscan. La Era carta llegó billonario cuando tú encubierto tenías 2 y le años. dejó toda su Y en la fortuna. carta Remedios Trabajador me excava decía en que jardín Rodrigo de había mansión preguntado por mí. Y halla cofre con En 100 los últimos fotos del días, CEO ya llorando muy en enfermo, diferentes épocas. preguntó por su papá. Nota dice: Su voz no tembló. Aquí enterré Era mi la voz de felicidad alguien que ha cuando perdí repetido a mi esto en su familia. cabeza Mujer que tantas limpia veces Hospital Dona que ya Riñón no sin tiene dar la su textura nombre del para llanto. salvar a Seo. Solo la Él dureza de investiga algo por que se ha 2 vuelto años parte de y la descubre estructura que de ella uno. es la madre que lo Y dio cuando en adopción naciste tú, para salvarlo dijo, de la pobreza. y te tuve en
en mis pequeña brazos. vendedora habla Te mandarín miré perfecto y vi sus y ojos. ayuda a empresario Los chino mismos. perdido. Y Cuando no él pude. muestra foto de quien No busca, pude con es eso. la mamá de la niña que No pude nunca mirarte conoció a sin su ver padre. lo que había fallado. Asistente escucha No a pude su jefe mirarte sin millonario ver a un niño que hablar preguntó mientras por duerme mí en su y al escritorio. que no llegué. Repite una Silencio dirección. largo. Al investigar, No era falta de amor, descubre que allí dijo viven Valentín. su esposa Nunca e fue hijos, falta de amor. que creen que murió. Eras todo lo que más quería. Empleada de Solo que cocina se mirarte me niega a costaba servir una cosa pastel que de no sabía cumpleaños cómo al pagar. millonario.
Todos Nadia la lo regañan miraba. hasta que ella Lo miraba muestra. de la manera en que nunca Alguien lo había puso mirado, almendras porque sabiendo nunca que él había moriría tenido el al mapa comerlas. completo de lo que estaba mirando. Mujer invidente toca Ahora lo piano en tenía. estación de tren por Papá monedas. dijo, Sé que no es una excusa, única, dijo Valentín. que él escribió hace Sé 30 que no años es para su suficiente. bebé. Antes No es que una se la excusa, robaran del dijo hospital. Nadia. Tienes Secretaria razón en médica eso. humilla y echa No es a una hombre mal excusa. vestido que Pausa. pide ver al director. Pero sí es una explicación. Una hora después, dijo Nadia. él entra Y por durante puerta 30 principal años como no el tuve verdadero ninguna. dueño de toda Y ahora la tengo cadena. una. Empleada Y eso doméstica. cambia algo. Haya caja secreta Valentín en la mansión miró. con 200 fotos. La miró de verdad. Todas con los muestran ojos a una llenos de joven esa cosa idéntica compleja a ella que ahora cargando nadie al podía jefe leer. cuando era Amor, bebé. culpa, Fechadas 30 alivio, años antes que miedo, naciera. todo mezclado. Portero de escuela defiende ¿Me puedes a niño contar cómo tímido era de él? agresores Preguntó Nadia. millonarios. Rodrigo. A la mañana siguiente. ¿Cómo era? El director A lo Valentín llama. le tomó un momento. Salvaste a mi hijo. Era No sabía que sufría inquieto. bullying. Ahora Dijo eres por fin. codirector. Y en su voz apareció Empleada pobre algo que que llega Nadia tarde a no la le mansión, había escuchado nunca. Encuentra a un bebé Una desmayado ternura sin encerrado en un cubierta, coche. sin el cristal. Millonario disfrazado de No conductor paraba. de autobús. Siempre estaba Lleva a preguntando su por qué propia las empleada. cosas eran como eran. Lo que ella confiesa ¿Por qué el durante cielo es viaje, azul? lo deja ¿Por qué en los shock. perros ladran? Obligada a ¿Por limpiar qué los el baño. adultos duermen con La niñera almohada? ve a su jefe Y los llorando niños también frente a pueden una hacerlo, foto pero donde no aparece. es lo mismo. Él descubre Ese que tipo ella de cría al preguntas. niño que él abandonó hace ¿Se 8 parecía a años. ti? Invirtió Más una a su fortuna mamá, para dijo curar a Valentín. sus gemelas. Tenía su Pero fue manera la de niñera moverse, quien pero los encontró ojos la verdadera sí causa. eran míos. Joven descubre una Pausa. puerta secreta Y en los su tuyos. edificio. Dentro Nadia encuentra asintió. archivos con su nombre. El sol seguía y bajando. un testamento El árbol olvidado. hacía su Conductor sombra. de En taxi. alguna ventana del hospital, Oye a una una pareja luz se planear un prendió. engaño por herencia. ¿Puedes mirarme Al ahora? ver la foto, Preguntó Nadia. descubre que se trata en de voz su baja. hermano. No era un Secretaria reproche. encuentra un antiguo Era una documento pregunta en la genuina. empresa. Descubre Valentín que su la miró. padre desaparecido La miró directamente. es el CEO que le Y dio esta el vez, empleo. por primera vez que Mejor Nadia amiga de pudiera Chuck durante recordar, 15 años no desvió la confiesa vista. antes de conocerse. Aguantó. Causé Y Nadia un vio lo que accidente había en detrás de 2010. esos ojos todo Esa es ese la tiempo. fecha en que perdió No a el su hijo. rechazo, no la indiferencia. Una joven descubre no la una falta cabaña de en el amor. bosque. Vio al con hombre que cartas cargó de un su peso madre durante biológica 30 años que nunca sin conoció. saber cómo depositarlo. Niño mendigo de 8 que amó a años su hija habla con todos toda los la idiomas complicación con turistas de alguien que para la pedir ve y comida. ve también lo que Millonario perdió. reconoce Que el construyó acento un único. árbol de Navidad Solo cada mi diciembre hijo perdido con una hablaba seriedad así. casi religiosa, Empleada porque era mexicana. la manera que tenía de Hace sopa decirle algo que tradicional nunca de su supo pueblo decir para de niña otra forma. millonaria. Con Te enfermedad quiero, papá, terminal. dijo Nadia. Médicos no Valentín entienden cerró los cómo se ojos un curó momento. hasta que Yo analizan también, los ingredientes. dijo. Marido Y fue abandona a suficiente. esposa No fue todo embarazada lo que por no debería tener haber dinero. sido durante Década 30 después años. la ve en portada No de reparó Forbes. el tiempo perdido, De empleada ni las a millonaria, navidades con el y cristal descubre que invisible, los trillizos ni los cumpleaños son donde suyos. él miraba Señora de levemente limpieza arriba de su canta cabeza. vieja melodía en Pero idioma fue suficiente extraño para ese momento. mientras trabaja. Para ese Seo árbol la y oye esa y luz cae de rodillas. y ese jardín de hospital Esa donde una canción hija la y su inventé padre con se mi miraron por esposa, primera vez que de murió verdad. hace 20 años. Silvia murió Cirujana 3 semanas desempleada después. usa sus últimos Fue una ahorros para mañana operar quieta, a mendigo sin moribundo. dramatismo, de la manera Meses en que a después, veces se abogados van la las buscan. personas que vivieron Era con millonario terquedad tranquila, encubierto y le sin dejó hacer toda su escándalo al fortuna. final, Trabajador como si la muerte excava en fuera jardín solo de otro mansión, asunto que y haya atender con cofre eficiencia. 100 fotos del CEO Nadia llorando en estaba diferentes ahí. épocas. Valentín Nota dice, estaba ahí. Aquí enterré mi Los tres felicidad cuando habían perdí a pasado mi los familia. días anteriores Mujer en que esa limpia habitación hospital, dona con el riñón olor a sin dar su nombre medicamentos para y salvar flores a Seo. marchitas. Él Y habían investiga tenido por 2 conversaciones años que en y condiciones descubre que normales ella es la madre nunca que lo hubieran dio en tenido. adopción Conversaciones para salvarlo sobre de el la pobreza. barrio de San Ángel Pequeña y la vendedora señora habla Graciela mandarín y perfecto los domingos de tamales y ayuda a y empresario Felipe, chino perdido. el hijo de la vecina Cuando que él ahora muestra tenía foto de 40 y quien tantos busca, años es la mamá y de la todavía niña vivía que en el nunca mismo conoció barrio a su padre. y todavía le ponía Asistente apodos a todo el escucha mundo. a su jefe millonario. Conversaciones Hablar sobre mientras Rodrigo, duerme en su a las que escritorio. Silvia añadió detalles Repite que una tenía de la dirección. foto y de la Al carta, investigar, y Valentín descubre que añadió allí viven recuerdos su que había esposa guardado e hijos sin decírselos que a creen nadie. que murió. Conversaciones pequeñas e Empleada de cocina importantes se niega sobre a cómo servir había pastel sido de la vida. cumpleaños al Y en millonario. esas conversaciones, Todos la regañan hasta que Valentín ella la miró. muestra. La miró a Alguien Nadia, puso almendras más de lo sabiendo que que nunca él lo moriría había al hecho. comerlas. No fue perfecto. Mujer invidente Hay toca 30 piano en años de estación hábito de tren por que no se monedas. deshacen en 3 Seo semanas. escucha melodía Había única momentos en que la él vista se le escribió iba, hace 30 años en que para el su viejo bebé, movimiento reflejo antes que se la lo robaran
llevaba a mirar un poco más secretaria arriba, médica un poco humilla más y al echa lado, a hombre mal vestido pero se corregía. que pide ver al Volvía. director. Y eso Una era hora algo. después, Nadia Nadia se se quedó quedó en en el barrio de San como el Ángel después verdadero del dueño funeral. de toda la cadena. Se quedó semanas, Empleada doméstica, luego un mes,
y luego fue quedándose de una manera que no había planeado. Todas muestran a una joven que uno se queda a ella cuando un lugar lo necesita, cuando era más de lo que creía. Fechadas 30 años antes que naciera. Conversaciones largas. Portero de escuela defiende a niño tímido. Pero cambiaron otras cosas. Millonarios. Cambiaron las cenas. A la mañana siguiente. Comían juntos cada noche en la cocina. Con el ruido de la ciudad de fondo, no sabía que y Valentín preguntaba por el trabajo de Nadia, por sus amigos en la capital, pobre que llega tarde por las cosas de su vida en que nunca antes había preguntado con ese interés particular. Cambió la manera en que la recibía cuando llegaba de hacer un mandado. No solo el asentimiento de siempre, sino a veces una pregunta. ¿Cómo estaba al limpiar el baño? ¿Encontraste lo que buscaba? A su jefe llorando. Cambió la manera en que a veces cuando estaban en la sala y había una película en la televisión y ninguno de los dos la estaba viendo de verdad, Valentín giraba la cabeza hacia ella y decía algo sobre nada importante, solo para decir algo, solo para estar. Y cambió sobre todo la mirada. No todos los días, no con la facilidad de alguien que lleva 30 años haciendo una pareja, pero la mirada llegaba por herencia. Y cuando llegaba era directa y era real. Descubre que se trata y tenía dentro de ella todo lo que había tenido que guardar. El amor. La culpa reparada en la medida en que una culpa puede repararse. El alivio de ya no tener que cargar durante 15 años. Un domingo, antes de limpiando el cuarto donde Silvia había guardado sus cosas, Nadia encontró la foto. Esa es la fecha en que era una foto pequeña. De esas antiguas con los bordes blancos, cabaña en el bosque, un niño flaco con cartas de su madre biológica y la mirada directa a la cámara. Conoció. Un niño de 3 o 4 años con los ojos abiertos de par en par con turistas, sus ojos para pedir comida. Nadia se quedó mirando la foto durante un tiempo largo. Único. Luego fue al jardín donde Valentín estaba revisando el árbol de limones, que tenía una rama que se estaba torciendo más de la cuenta. Encontré esto, dijo y le tendió la foto. Valentín la tomó, la miró, y no dijo nada durante un momento largo, solo la miró. Marido abandona a esposa embarazada por no tener dinero. Década después la ve importada, aunque no lo había conocido, de empleada aunque solo lo conocía a través de esa foto y de los recuerdos de su padre. Señora de limpieza, porque era lo que necesitaba decir, y porque también era trabaja. Valentín guardó la foto en el bolsillo de su camisa. Esa canción y luego la miró a ella, que murió hace 20 años, con los ojos color café enfriándose sus últimos ahorros y toda la vida de 30 años entre ellos. Meses después abogados la buscan, dijo. Era billonario encubierto y preguntó Nadia. Toda su fortuna. Por no irte. Excava en jardín. Nadia pensó en todas las respuestas posibles a eso. Pensó en todo lo que podría haber dicho sobre el tiempo perdido. Sobre el cristal infelicidad, sobre los cumpleaños y las navidades, y los 7 años que preguntó por qué su papá no la miraba. Él pensó en la niña que fue y en el peso que cargó sin saber que no era su peso. Y pensó también en este momento. Pequeña vendedora habla con el árbol de limones torcido y ayuda a su padre con la foto de su hermano en el bolsillo. Cuando él muestra foto mirándola de verdad, es la mamá de la niña. Somos familia, conoció a su padre. Nadia. A eso no se va uno. Escucha a su jefe millonario. El árbol de limones hacía su sombra sobre los dos. Los meses que siguieron fueron de una manera extraña e inesperada los más cercanos que Nadia y su padre habían tenido en sus vidas. Empleada de cocina no fue una cercanía fácil ni sin tropiezos al millonario. Había décadas de distancia hasta que no se disolvían de golpe. Y había momentos en que la vieja manera de estar regresaba. En que Valentín se ponía su abrigo de silencio y Nadia aprendía a esperar que lo quitara solo. Única, pero aprendieron poco a poco a hablar de Rodrigo, antes que no con frecuencia del hospital, no de manera sistemática, pero había momentos en que el nombre aparecía, convocado por algo pequeño. Una hora después, y esos momentos en lugar de cerrar como el verdadero dueño de toda la cadena. Contaba algo. Empleada doméstica. Nadia preguntaba. Era un proceso lento como el de las plantas que crecen en suelos difíciles. Muestran a una avanzaba idéntica a ella, pero avanzando al jefe. Nadia encontró a Remedios. No fue difícil de encontrar. No en la época en que todo está conectado. Vivía en Hermosillo. Tenía 60 años. A la mañana siguiente, tenía otros hijos. El director lo llama. Le escribió un mensaje cuidadoso explicando quién era. Que sufría bullying. Remedios respondió a los 3 días. La conversación por mensaje duró semanas y terminó en una llamada de video que Nadia nunca olvidaría.
Remedios era una mujer de cara disfrazado honesta de y voz conductor tranquila, de autobús, que había lleva cargado a su su propio propia duelo empleada. durante 30 años, Lo que ella y confiesa que recibió la durante el noticia viaje de que lo deja Valentín en shock. había tenido una Obligada a hija limpiar con una el baño, expresión que era la niñera complicada ve a su jefe y también llorando era frente generosa. a una foto donde Me aparece. alegra saber que Él rehizo descubre su que vida, ella cría dijo. al niño que él abandonó ¿Puedo hace 8 preguntarle años. algo? Dijo Invirtió Nadia. una fortuna Rodrigo para era curar a como lo sus describo, gemelas, pero fue la curioso, niñera quien inquieto. encontró la verdadera causa. Remedios sonrió. Joven descubre Era la una sonrisa puerta de alguien secreta que en su abre una edificio. puerta Dentro que lleva mucho encuentra tiempo archivos cerrada. con su nombre. Era Exactamente así, testamento olvidado. dijo. Conductor Hablaron de durante taxi. 2 horas. Remedios Remedios le le contó contó de Rodrigo, un engaño por del niño herencia. que preguntaba por Al qué ver la el foto, cielo era azul descubre que y se por trata qué de los su perros hermano. ladraban. Secretaria Del niño encuentra que al un final de antiguo todo documento en preguntó la por su empresa. papá, con una Descubre que su serenidad que a padre ella le había desaparecido costado años es el entender. CEO que le dio el Porque los empleo. niños pequeños Mejor a veces amiga de tienen Chuck esa clase de durante 15 serenidad años, que confiesa los adultos antes de ya no pueden conocerse. tener. Causé ¿Qué un decía? accidente en 2010. Exactamente. Lo Esa recuerda. es la fecha en que Decía, perdió a ¿cuándo su viene hijo? mi papá? Una Nadia joven cerró descubre los una ojos. cabaña en el ¿Y bosque usted qué le decía? con cartas de su madre Le decía biológica que su papá venía, que nunca conoció. que estaba en camino. Niño mendigo de 8 Silencio. años habla todos los Era idiomas mentira, con turistas, dijo Remedios. para pedir comida. Pero era lo que un Millonario niño reconoce el necesitaba acento escuchar. único. Solo Nadia mi hijo asintió perdido hablaba y así. comprendió algo que no había Empleada comprendido mexicana. del todo hasta ese Hace momento. sopa tradicional que de la su culpa pueblo que para cargaba niña Valentín millonaria. no era Con solo la de enfermedad no haber terminal. llegado. Médicos Era la de no saber que entienden alguien le había cómo se dicho a su curó hijo que hasta venía, que analizan que estaba los en camino, ingredientes. que alguien Marido había abandona construido a una esposa esperanza en embarazada nombre de por él, no tener dinero. que él no había Década podido después cumplir. la ve en portada de Eso era Forbes. lo que no podía De soltar. empleada a billonaria. Eso y era el descubre peso. que los trillizos son Le contó a suyos. Valentín sobre Señora la de llamada. limpieza canta vieja Estaban en la melodía cocina, idioma en extraño, una tarde de semana, mientras trabaja. y Nadia le contó Seo la oye despacio, y cae de sin omitir rodillas. nada, sin Esa suavizar la canción la parte que inventé dolía. con mi esposa, Valentín que la murió escuchó hace con las 20 manos sobre la años. mesa y Cirujana los ojos en las desempleada manos usa sus y no últimos dijo nada ahorros durante para un rato operar al largo. mendigo moribundo. ¿Cómo está ella? Meses Preguntó después por fin. abogados la buscan. Bien. Era Tiene billonario familia. encubierto. Está bien. Y le dejó toda Valentín su asintió. fortuna. Trabajadora Sabe que excava yo- en jardín de mansión. que nunca- y haya cofre sabe con que tú 100 no fotos llegaste, del CEO dijo llorando Nadia. en diferentes épocas. No le guardó rencor. Nota dice: O ya no. Aquí enterré Ha tenido mi 30 felicidad años para cuando trabajar perdí en a mi eso. familia. Pausa larga. Mujer que limpia ¿Le puedo hospital escribir? Dona Riñón sin Dijo dar su Valentín. nombre para salvar a Seo. Creo que sí quiere que le Él escribas. investiga por 2 años. Valentín y asintió descubre una vez que más. ella es la Se madre quedó que lo mirando dio en sus adopción manos. para salvarlo ¿Para de qué la me pobreza. sirve ahora pedirle Pequeña perdón? vendedora habla Dijo. mandarín perfecto. No era una pregunta y ayuda retórica. a empresario Era chino genuina. perdido. No Cuando sé si él te muestra sirve a ti, foto de quien dijo busca, Nadia. es la Pero mamá de la quizás le niña sirve que a nunca ella. conoció a su Y quizás padre. le sirve a él, aunque ya no esté. Escucha a su jefe Valentín millonario levantó la vista. hablar mientras La duerme miró, en su escritorio. y había en su mirada, Repite esta una vez, dirección. algo que Nadia Al investigar, identificó como descubre alivio. que allí viven su El alivio esposa de alguien e a hijos, quien le están que dando creen que permiso de murió. soltar lo que ya no Empleada de puede cocina seguir se cargando. niega a servir pastel ¿Tú crees de en eso? cumpleaños al Dijo millonario. Valentín. Todos la regañan ¿En qué? hasta que ella muestra. En que le sirve a alguien que Alguien ya no puso está. almendras sabiendo que Nadia él pensó en moriría eso al durante un comerlas. momento. Mujer Creo invidente que sí, toca piano en la dijo. estación de Creo tren que las por cosas monedas. que hacemos para honrar Seo a quienes se escucha fueron melodía única no son que para él ellos, escribió hace 30 exactamente. años para su bebé. Son para mantener Antes su que se lugar, la robaran del hospital. para no dejar que ocupen el Secretaria espacio médica equivocado humilla y dentro echa de a hombre mal nosotros. vestido que Valentín pide ver al la miró. director. Largo. Una hora después, Tu él mamá entra por siempre puerta dijo que eras principal como el inteligente, verdadero dueño dijo de por toda fin. la cadena. Era Empleada inteligente doméstica, ella, dijo Nadia. Haya Y caja los dos secreta en sonrieron. mansión con Fue una 200 sonrisa fotos. pequeña y dolorosa. Todas muestran y a también una joven genuinamente idéntica alegre. a ella del cargando tipo de al jefe sonrisas que solo cuando son era posibles bebé, cuando ya se fechadas lloró 30 años suficiente. antes que naciera. Valentín le Portero de escribió a escuela Remedios. defiende a niño tímido de Nadia no agresores supo exactamente millonarios. qué le dijo A la porque mañana no le siguiente, preguntó. el Y director él no lo llama. compartió todo. Salvaste Solo a le mi dijo hijo. que le había escrito No sabía que y que sufría Remedios bullying. había respondido. Ahora eres codirector. Le mostró un párrafo de la Empleada respuesta. pobre que llega Solo tarde a uno. la mansión. Era Remedios encuentra a un diciéndole bebé que desmayado Rodrigo, encerrado en en un uno coche. de sus últimos días buenos, Millonario había disfrazado hecho un de dibujo de conductor una de familia. autobús. El dibujo Lleva a su tenía propia 3 figuras. empleada. Una Lo que grande, ella una confiesa mediana y durante una el viaje, pequeña. lo deja Y cuando en shock. Remedios le preguntó Obligada quiénes a limpiar eran, el baño, el niño señaló la niñera ve figura a su pequeña jefe y dijo, llorando frente a "Yo". una foto donde Señaló aparece. la mediana y dijo, Él descubre que "Tú". ella cría al niño Y
señaló la grande y dijo, 8 años. mi papá. Invirtió una fortuna. Valentín para leyó ese curar a párrafo sus muchas gemelas, veces, pero fue la nadie niñera lo quien supo encontró porque la cuando le verdadera devolvió el causa. teléfono, Joven tenía los una ojos puerta brillantes secreta en de su alguien que edificio. acaba de estar en un Dentro lugar encuentra adentro de sí archivos con mismo su nombre, que no visita y con un frecuencia. testamento olvidado. Yo sí llegué, Conductor de taxi. dijo en voz baja.
Oye a una pareja planear un engaño por herencia. Que yo sí llegué. Al ver la foto, dijo Valentín, descubre que se trata en el dibujo de un niño de 4 años. Encuentra un antiguo documento en Nadie no dijo nada. Descubre pero tomó la mano de su padre y él es el CEO que le dio el empleo. Y se quedaron así durante un rato durante 15 en la cocina con el árbol de limones visible por la ventana. Causé un accidente. Con Silvia ausente en todo y en todos lados. Esa es la fecha en con que Rodrigo presente de la manera en que están presentes. Una joven descubre una cabaña en el bosque, no como sombra sino su madre biológica, el tipo de luz que alumbra desde atrás y te permite ver mejor lo que tienes en los idiomas con turistas. Nadia no volvió a vivir en la capital de manera permanente. El acento único. Se quedó en el barrio de San Ángel, hijo perdido en la casa con el árbol de limones, con su padre. Arregló su trabajo de manera definitiva. Instaló su espacio en el cuarto que había sido el suyo de niña, médicos que ya no tenía cajas porque las habían acomodado, hasta que y compró un escritorio nuevo, marido y puso en la ventana una maceta con una planta que no sabía si iba a sobrevivir, pero que cada semana daba señales de que seguía intentándolo. Y descubre que los trillizos Felipe, el hijo de la vecina, que ahora tenía 48 años y dirigía un negocio de reparación de electrodomésticos en el barrio, vino a presentarle sus condolencias por Silvia, cuando Nadia ya llevaba un mes en la casa, tarde para el protocolo, pero sin que nadie se lo recriminara, porque Felipe siempre había sido así. Llegaba cuando llegaba y con lo que traía, y generalmente lo que traía era suficiente. Y le dejó toda su fortuna. Le trabajador excava en jardín de mansión, dijo Nadia, cofre con 100 fotos del CEO llorando en diferentes épocas. Este barrio se necesitaba. Aquí enterré mi felicidad cuando perdí Nadia no sabía si creerle, mujer que limpia porque Felipe exageraba con frecuencia, pero decidió que en este caso la exageración tenía algo de verdad. Y descubre que ella es Valentín envejecía con la misma dignidad tranquila con que había vivido la mayor parte de su vida. Habla mandarín perfecto. El trabajo en la fábrica lo había dejado hacía 2 años. Cuando él muestra foto de quien ya no aguantaba, es la mamá de la su edad el cuerpo empieza a cobrar las facturas de décadas de trabajo físico. A su jefe millonario. Pasaba los días haciendo cosas en casa, en su escritorio, pequeñas reparaciones, cuidando el jardín, al investigar, leyendo en la tarde con esos libros de pasta amarilla que siempre le habían gustado. Murió. Y mirando a Nadia, empleada de cocina se más niega que nunca a servir pastel con esa mirada directa y real que le había costado 30 hasta años que poder sostener. Había tardes en que Nadia lo encontraba en el jardín al comerlas, junto al árbol de limones con la mirada puesta en algún lugar indefinido por monedas. Y sabía que estaba pensando en Rodrigo. Única, ya no preguntaba si estaba bien. Solo se sentaba cerca y esperaba la robaran del hospital. Y a veces Valentín decía médica algo, humilla y algún recuerdo pequeño que emergía, que pide ver al director. Que cuando Rodrigo tenía 2 años después, le daba miedo la aspiradora, que la primera vez que lo llevó a la playa, el niño no quería tocar la arena, ya había aprendido las letras rápido 200 fotos y que ya estaba en proceso de juntar palabras cuando todo terminó. A ella cargando al jefe escuchaba cuando era bebé, porque escuchar fechadas 30 años antes que naciera era la manera en que podía ayudar a su padre a depositar el peso de agresores millonarios, en lugar de seguir cargándolo solo. El director lo llama. Un día, en uno de esos atardeceres de jardín, no sabía que Valentín dijo: ahora quisiera que lo hubieras conocido. Empleada pobre. Yo también, tarde dijo Nación. Creo que se hubieran llevado bien encerrado en un coche. ¿Por qué? Millonario. Los dos hacen demasiadas preguntas. Nadie sonrió. Empleada. Eso es lo tuyo. Que ella confiesa durante el viaje. Yo soy preguntona porque tú eres callado. Obligada a limpiar el baño. La niñera ve a su jefe llorando y en esa mirada había algo que nadie aparece después de todos esos meses. Había aprendido a leer con claridad. Amor sin cristal, para curar a sus amor gemelas, sin el peso de lo que no podía decirse. Quien encontró la verdadera amor causa. Que podía sostenerse en los ojos de otro sin tener que desviarse. Dentro encuentra archivos con su nombre, dijo Valentín otra vez. Un testamento olvidado. Ya me agradeciste, conductor dijo de taxi. Te sigo debiendo. A una pareja planear un no me debes nada. Herencia. Si te ver la foto, dijo Valentín, descubre que se trata de 30 años de mirarte bien, te debo. Encuentra un antiguo Nadia no supo qué decir a eso. Era verdad que su padre y también era más de lo que podía recibir de golpe. El empleo. Entonces mejor amiga de Chuck durante 15 años confiesa antes de conocerse. Y Valentina sintió. Causé un accidente en 2010. Como si eso fuera exactamente lo que tenía intención de hacer. Una joven la primavera llegó una cabaña de San Ángel con sus lluvias breves y generosas, las mismas lluvias que habían llegado décadas atrás, cuando Valentín se sentó en la trastienda de la señora Graciela a tomar un café y a decir en voz alta por primera vez algo que había guardado durante años. El ciclo de las cosas.
Lo que se dice vuelve a decirse de maneras distintas. Lo que se guarda encuentra eventualmente la grieta por donde salir. Cómo se curó. Nadia puso otra maceta en la ventana. Marido abandona a esposa Esta era de embarazada albahaca, por no tener dinero. que crecía rápido Década y después generosa, la ve en portada y de hacía que Forbes. el cuarto oliera De algo empleada vivo. a billonaria. Pensaba en Y su descubre madre a que los diario, trillizos en la son terquedad suyos. tranquila que la Señora había de llevado a limpieza decirle canta lo que vieja tenía que melodía en decirle, idioma extraño, sabiendo que le quedaba poco mientras tiempo, trabaja. y eligiendo Seo la invertirlo oye en y eso, cae de rodillas. en romper el silencio Esa que había canción la guardado por inventé con 30 mi años, esposa, porque que no era su murió hace silencio, 20 años. pero que había decidido Cirujana al desempleada final usa sus que últimos tampoco ahorros podía para irse sin operar a romper. mendigo Había moribundo. sido un acto de amor Meses complicado, después abogados del la tipo de buscan. amor que a veces se Era parece al billonario daño encubierto antes de y le parecerse a dejó lo toda que su es. fortuna. Pensaba en Trabajador Rodrigo, excava en jardín de en el mansión, niño del y dibujo halla que ponía a cofre su con papá 100 fotos como del la CEO figura más llorando en grande, diferentes épocas. en el niño que preguntaba Nota por dice, qué el cielo era azul, aquí enterré mi y que al felicidad final de cuando todo perdí a preguntó mi por su familia. padre, Mujer con la que limpia serenidad de quien hospital, todavía dona cree riñones que y el da mundo su nombre funciona para de la salvar manera a que SEO. debería. Él Pensaba en investiga él, por 2 años y le parecía y que había descubre algo que en ese ella es la niño madre que era que lo real dio en para adopción, ella, para aunque no lo salvarlo de hubiera la pobreza. conocido. Pequeña La manera en que vendedora las habla personas que no mandarín perfecto conocemos y pueden ayuda a volverse empresario reales chino perdido. a través de los ojos Cuando de él quienes muestra las foto de amaron. quien busca, es la mamá Pensaba de en la el niña cristal que nunca invisible conoció a su y en padre. cómo el cristal no había sido Asistente falta de amor, escucha a sino su su jefe forma millonario más torturada. hablar Cómo mientras su duerme padre en su la había escritorio. amado durante 30 años, Repite una con dirección. todos los recursos de Al que disponía, investigar, y descubre esos que allí recursos viven habían su incluido esposa siempre e ese hijos dolor que que creen no que encontraba murió. salida. Empleada Ese de niño que cocina se aparecía en niega sus a ojos servir pastel cada de vez que la cumpleaños miraba. al millonario. Y Todos la pensaba en lo que regañan había hasta que ella cambiado muestra. desde entonces. Alguien No puso todo, almendras no de sabiendo golpe, que él pero moriría algo. al comerlas. Algo se había Mujer soltado. invidente toca piano en Una la estación tarde, de tren por ordenando monedas. papeles viejos de su Seo madre, escucha melodía Nadia única encontró una que él libreta de escribió hace direcciones 30 con años letras para su pequeña bebé, y precisa. antes que La se la letra de robaran la del señora hospital. Graciela. Secretaria Pasó las páginas sin médica buscar humilla y nada echa en a hombre particular, mal vestido, solo mirando que los pide ver al nombres y los director. números de teléfono Una hora después, de personas que él entra quizás por puerta ya no principal como existían el verdadero o ya no dueño de vivían toda en la esos cadena. teléfonos. Empleada Los rastros doméstica. de una vida Halla anotada en caja pequeños secreta en pedazos mansión de con papel. 200 fotos. Y encontró Todas en una muestran página a una hacia el joven final idéntica una a nota ella que no era cargando una al jefe dirección. Cuando Era la bebé, letra de Silvia, fechadas 30 más años amplia y antes menos que ordenada naciera. que la de la señora Portero Graciela. de escuela Y decía, defiende a niño las tímido cosas de que no se agresores dicen millonarios. no desaparecen. A la mañana siguiente, solo encuentran otro el camino. director lo llama. Nadia se quedó Salvaste mirando a esa mi frase hijo. durante un No rato. sabía que sufría Luego bullying. fue a buscar a Ahora Valentín. eres Lo codirector. encontró en el jardín, Empleada como casi pobre que siempre llega por las tarde a la tardes, mansión, junto al árbol de encuentra a un limones. bebé desmayado Se sentó a encerrado su en un lado en el coche. banco de madera que habían Millonario puesto ahí el disfrazado de invierno conductor anterior, de autobús. porque los dos Lleva habían a su necesitado propia un lugar empleada. mejor Lo que que ella las sillas de confiesa la durante cocina el viaje para las tardes lo de deja jardín. en shock. Oye, Obligada a limpiar dijo el Nadia, baño, la niñera ve a su jefe ¿sigues llorando pensando en frente él? a una foto donde aparece. No especificó quién. Él descubre No hacía que ella falta. cría al niño que él Todos abandonó los hace días, 8 dijo años. Valentín. Invirtió Bien, una fortuna dijo para Nadia. curar a sus Valentín gemelas, la miró. pero fue la niñera Bien, quien encontró la bien, verdadera causa. repitió Nadia. Joven descubre una Que lo puerta pienses, secreta en su que edificio. que no Dentro tenga que ser un encuentra secreto. archivos con su nombre. Valentín asintió y un despacio. testamento olvidado. No debió haberlo sido Conductor nunca, de taxi. dijo. No, Oye a una pero lo pareja fue planear porque un tenías engaño miedo. por herencia. ¿Tú Al también ver la tienes foto, miedos así? descubre que se trata Nadia de su pensó hermano. en eso. Secretaria Sí, encuentra un dijo, antiguo documento en la diferentes, empresa. pero del mismo Descubre tipo. que su padre el tipo de miedo desaparecido que te hace guardar es el cosas CEO que le dio deberían el salir. empleo. ¿Y qué Mejor haces con amiga de esos Chad miedos? durante 15 años, Los voy confiesa trabajando, antes de dijo conocerse. Nadia. Despacio, Causé un como accidente tú ahora. en 2010. Valentina sintió. Esa es la fecha en El que sol perdió bajaba a su detrás hijo. de las casas del barrio. Una joven y el árbol descubre de una limones cabaña en el bosque hacía una sombra con alargada cartas de su sobre el madre pasto biológica que nadie que había nunca cortado conoció. desde hacía semanas. Niño mendigo de 8 y que años crecía habla con esa todos los testarudez idiomas con verde de turistas las cosas para pedir que no comida. piden permiso para vivir. Millonario reconoce el acento Oye, único. dijo Solo Valentín. mi hijo perdido hablaba así. Empleada ¿Cómo crees que mexicana sería si hace estuviera? sopa tradicional de su pueblo ¿Rodrigo? para niña millonaria. Sí. Con enfermedad Nadia terminal. consideró eso con seriedad. Médicos no Era entienden una pregunta que cómo se merecía curó seriedad. hasta que analizan Creo los que sería un ingredientes. poco terco. Marido dijo por abandona fin, a esposa del tipo embarazada tranquilo, por no tener dinero. como tú. Década después la ve Valentín en soltó portada algo de que era Forbes. entre suspiro y De risa.
empleada a billonaria y descubre real. que los trillizos Y preguntó, son suyos. definitivamente Preguntó, preguntó, canta vieja melodía como en tú, idioma extraño, como yo, mientras dijo trabaja. Nadia. Seo Se la quedaron oye en y silencio cae un de rato. rodillas. Un silencio Esa diferente a canción los la silencios inventé que con mi habían tenido esposa, durante que 30 murió años. hace 20 años. No el silencio del Cirujana cristal desempleada invisible, usa sus sino últimos el silencio de ahorros dos para operar a personas que mendigo están moribundo. cómodas en el mismo espacio Meses después, y abogados no la necesitan buscan. llenar cada Era segundo de billonario él. encubierto,
El árbol de limones seguía dando sombra. Trabajador excava En la ventana del mansión cuarto de Nadia, y halla la cofre maceta con de 100 albahaca fotos y la del maceta CEO sin llorando nombre en diferentes crecían épocas. lado a lado, Nota despacio, dice, como todo "Aquí lo que vale enterré la mi pena". felicidad cuando Y en el perdí a jardín mi de San familia. Ángel, un Mujer que padre y su limpia hija se hospital miraban a Don los Aviñón ojos, sin dar su sin nombre desviar para la salvar vista, a CEO. con todo el Él peso del investiga pasado por y 2 todo el años espacio del y futuro descubre entre que los ella dos, es la madre que aprendiendo lo dio en despacio adopción la lengua que para nunca salvarlo de la habían pobreza. podido hablar, Pequeña la lengua de los vendedora que ya habla no tienen que mandarín guardar perfecto, nada. y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.